Miren estas tapas de Clarín en el año 2001. Aerolíneas pasó a un grupo privado español, título de tapa de Clarín. Sí. Fue muy fuerte la caída de la recaudación, 14%, en diciembre del IVA, etcétera, etcétera, básicamente por la recesión y el enfriamiento de la economía en ese momento. Otra tapa. Antes que devaluar, preferirían dolarizar. Aguinaldos del Estado, estudian pago en cuotas. Bueno, ajuste en el Estado y demás. Se dan cuenta, ¿no?, que la historia no siempre se repite de la misma manera, y lo que venimos diciendo, no necesariamente esto va a terminar en un estallido. Sí. Pero lo que va quedando en claro, por si a alguien le parecía lo contrario, es que en el gobierno de Milei no hay una novedad histórica. ¿Vos sabías que esto iba a pasar? Porque yo lo dije. Sí, estaba seguro. Estaba seguro. Ya es el tercer desembarco neoliberal. El de Martínez de Oz, el de Videla, el de Macri y ahora para rubricar toda esta historia el del mileinismo, que vinieron porque hay patrimonio en el país y la mesa está vacía, no vienen. Litio, petróleo, gas. Puede haber en el personaje, en las formas, en las características del show de Milei. Ahora, la política económica, los que están con él, las estrategias, déficit cero, privatización de aerolíneas, ajuste en universidades, son exactamente las mismas. En los últimos 40 años, por lo menos, esas políticas ya se aplicaron en 3 gobiernos. Y durante muchos años. Y lo que sí tenemos como comprobación de la historia es que nunca terminaron bien. De distintas maneras terminaron, pero nunca terminaron bien. A mí, si me preguntas a título personal, como decía Alejandro, me parece que una buena opción es dársela a los empleados, ¿no? Porque parece que es algo que se puede hacer rápido, legalmente se puede hacer. No privatizar. Me preguntaste a mí, yo digamos, mi opinión sería, me parece que eso sería una cosa muy expeditiva, pero se está discutiendo en este momento en el Congreso un proyecto para la privatización, que me parece que perfectamente también es una alternativa. Hay mucha información falsa dando vuelta, que hace hincapié en que supuestamente Aerolíneas es deficitaria. Señora, esto no es así. Medido por la Oficina de Presupuesto del Congreso, la misma que dice que hoy es deficitaria, 2024 Aerolíneas es deficitaria, dice que en 2023 Aerolíneas era superavitaria, o sea, que daba ganancia. Hay otra cuestión económica vinculada a Aerolíneas, que no es solo la capacidad de generar superávit cuando funciona bien, sino que tiene que ver con toda la guita que mueve en las distintas provincias, en las distintas ciudades. Todo el beneficio económico que aporta que haya transporte aéreo en un montón de lugares, sobre todo en nuestra Argentina tan extensa. Aerolíneas, cuando era estatal, predictadura, era una aerolínea espectacular. Eran las líneas más importantes, eficientes, de mejor servicio, flota más moderna, trajeron los jumbos, se unificó en flota Boeing. Ahora tenemos Airbus. Te digo a la moda, ¿tenía equilibrio fiscal? Tenía un equilibrio fiscal porque perdía muy poco, ganaba muy poco o ni perdía ni ganaba. Y cumplía un servicio extraordinario en términos de integrar y ser la savia del árbol que es Argentina. Si quieren que hablemos de guita, pero hablemos bien, hablemos en serio con los datos y con toda la información, no solamente con las barbaridades que están haciendo desde el Estado Nacional para atacar a la empresa y a los... Se pone en marcha el fondo de cese laboral como alternativa a las indemnizaciones. En vez de que te garpen una indemnización, ¿sí?, que te la garpe el empleador, se va pagando sobre la masa laboral un porcentaje que va a un fondo de cese. Sí. Ese fondo es básicamente un fondo fiduciario, un fondo que lo va a administrar otro, que ya es un negoción. Y cuando el empleador te quiera despedir, no te tiene que pagar la indemnización, agarra la plata de ese fondo de cese. Hay como una idea ahí de legalizar el empleo no registrado para que pase a ser registrado, pero en peores condiciones. Cuando vayas a buscar laburo, cada vez hay menos laburo. Entonces vas a buscar laburo. Y estás vos y está uno atrás tuyo. Y tienen el mismo currículum, el mismo todo. Y el empleador les dice, bueno, ¿quién acepta el fondo de cese? El que lo acepte le dan el trabajo. ¿Entendés? No es que, no, yo voy a negociar. A ver, Pablo Roca, nos sentamos mano a mano. No, yo no quiero fondo de cese. Yo quiero indemnización como dice la ley de contrato de trabajo. Viene atrás uno y dice, yo acepto cualquier cosa, pues lo necesito. Es una pelea entre pobres al final. Yo necesito el laburo, dame lo que sea, no me importa. El día que me despidas veo. Yo necesito el sueldo hoy, necesito el laburo hoy. La verdad que es una cagada
para el futuro de los trabajadores, ¿no? Lamentablemente el voto de los diputados y diputadas y muchos del peronismo han llevado adelante que se apruebe la ley base. ¿Qué tipo de salario queremos para el trabajador argentino? ¿Un salario de subsistencia o un salario de suficiencia? Si hablamos de la libertad de los trabajadores, tenemos que hablar de que la libertad viene a través de un sueldo que les permita el día de mañana adquirir su propia vivienda, ahorrar para ponerse un negocio el que quiera emprender. ¿Esa es la libertad para vos? Esa es para mí la verdadera libertad. Hoy en día no hay libertad. La única libertad que tiene el laburante es para endeudarse para llegar a fin de mes, para alimentarse. Hay un dato que llama la atención en esto de las ventas de supermercado, que es cómo cae el volumen en el medio de pago de efectivo. O sea, crece mucho el pago con tarjeta de crédito para pagar la compra de supermercado. Nadie dijo que la actividad no iba a sufrir y nadie dijo que efectivamente el salario no iba a sufrir. Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Argentina Política. Jonathan Eguier, buenas tardes. Carla Pelliza, buenas tardes a todas y a todos que están del otro lado acá en Argentina Política, que nos siguen todos los días. Estamos creciendo un montón en audiencia, en YouTube, también en la televisión, también en la radio AM1070. Muchísimas gracias siempre por sumarse en esta hora de 7 a 9. A lo mejor vas volviendo en el auto, pones la radio, pones la tele, ya terminó tu día de laburo y acá estamos siempre escuchándote y leyéndote, porque ustedes también participan en el canal de YouTube, así que muchas gracias a todos por seguir Argentina Política. Le doy la bienvenida a mi compañero, el profe Romero. Jonathan, me causa derecha como dice Romero. Jonathan Eguier, Carla Pelliza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida, gracias por estar ahí, por acompañarnos, como dice Johnny, como dice Carla. Vamos con un dato, rápidamente vamos con el dato del día, que es el dato de la pobreza. Bueno, la audiencia del Destape ya viene avisorando esto, lo viene entendiendo, ¿no? Un gobierno que hizo lo que hizo, inevitablemente iba a repercutir en los niveles de pobreza. No hay más que salir a la calle y mirar, escuchar, para darnos cuenta de lo que está pasando. El gobierno salió con un discurso, tanto el gobierno como los aliados del gobierno, como Mauricio Macri, como para responsabilizar al peronismo, dejando de lado cuáles fueron las políticas que tomó Milei. Vamos a repasar un poco los números también para poder entender mejor de qué se trata este gigantesco aumento de la pobreza. El 52% de los argentinos es pobre, el 18% es indigente. Es la medida más alta de los últimos 20 años en pobreza. La pobreza creció 11 puntos en los primeros 6 meses del gobierno libertario. Vamos a tratar de empezar a esbozar, después seguramente vamos a profundizar durante el programa de qué se trata, digamos, cada uno de los puntos, pero me parece importante repasar algunos datos que tienen que ver con las medidas de gobierno que tomó Javier Milei desde que asumió hasta ahora. A ver, y vos pensá si eso puede haber incidido o no en el aumento de la pobreza. Por ejemplo, vamos a algunos de los puntos. Aumentos más de 600 pesos, del 600% en transporte y tarifas. ¿Eso puede haber contribuido o no en la pobreza? Pensá, ¿eso es culpa del peronismo o es una medida que tomó el gobierno de Milei? El control de las tarifas, no liberarlas y tener una tarifa más o menos, digamos, más o menos acorde con los ingresos, con el bolsillo de los argentinos y las argentinas, es una medida que ha cuidado siempre en general el peronismo. Así que es raro aducir este tema. Esto es una medida de gobierno pura y exclusiva del gobierno de Milei. 600% en tarifas, luz, gas, agua. Bueno, vos sabés de qué te estoy hablando. Lo mismo el transporte. Segunda medida, para hacer el ajuste más grande del mundo, como lo vende el gobierno, ¿qué pasó? Cayó la actividad económica a todos los rubros. También es una política del gobierno de Milei. Cerraron, desde que llegó Milei hasta ahora, más de 10.000 pymes y más de 9.000 micropymes. O sea, la consecuencia directa de esto, ¿no? O sea, si vos tenés que gastar más en tarifa o en transporte, comprás menos cosas en el almacén. Digamos, no arreglás la bicicleta. Bueno, entonces, ¿eso qué hace? Hace caer la actividad económica y el cierre de pymes, ¿no? Una cosa es consecuencia de la otra. Vamos a ver algún dato más. Hay muchos más para poder entenderlos, pero, por ejemplo, el otro dato central es el tema de la inflación. O sea, la inflación subió el 144%. Vos me dirás, bueno, antes había inflación también. Es cierto. Ahora, ¿qué pasaba con los salarios con respecto a la inflación? ¿No? Siempre uno tiene que ver una cosa con la otra. Porque haya o no haya inflación, acordate, el gobierno de la Rúa cayó con deflación, pero no nos alcanzaba para morfar. Bueno,
144 de inflación y los salarios no subieron más del 110, 120%. Entonces ahí perdimos el poder adquisitivo, ¿no? Eso es clave. Subió 127.7% la canasta básica, cayeron el 18% de los salarios formales y 25% de los salarios informales. Esto pasó. Esto es lo que va explicando la pobreza, cómo creció la pobreza en la Argentina. Y otra de las placas para seguir repasando un poco, cayeron 20% las ventas en comercio y supermercado, datos oficiales del INDEC del mismo gobierno. Lógicamente subió el desempleo, o sea, la gente que no tiene empleo, no tiene salario, no puede comprar, bueno, crece la pobreza también, ¿no? Es un modelo que se jacta, por ejemplo, de despedir gente, ¿no? Que facilita el despido de gente, como vimos en el decreto que acaba de sacar el gobierno también. Y también lo que le afanaron a los jubilados y pensionados, que festejó con un asado Milei, eso hace crecer la pobreza. Si el jubilado no le alcanza para comprar, no alcanza a cubrir la canasta, es más pobre. Y la eliminación de la cobertura del 100% de 90 medicamentos a jubilados y jubiladas. Entonces ahora hay que sacar plata de bolsillo para comprar. Tenés menos ingresos por la jubilación, pero además gastás más plata. Bueno, y por último, bien, esta es la última placa. Bien, para entender que lo que está en marcha, digamos, y hay que analizar los números de pobreza, vamos a parafrasear a Rodolfo Walsh, el programa de Milei es un programa de miseria planificada. Hay que ver cómo evolucionan estos indicadores que realmente son catastróficos. 2 de cada 3 niños, niñas en la Argentina hoy son pobres, ¿sí? Se profundiza la desigualdad, se profundiza un estilo de vida realmente dramático en nuestro país. Y ya empiezan a salir, obviamente, los que juegan con la política. Mauricio Macri publicó hoy un mensaje en donde le dijo a Javier Milei 2 cosas. 1, estoy bancando muchísimo el modelo que vos tenés económico y lo voy a salir a apoyar. ¿Por qué? Porque es el mismo modelo económico que tengo yo. Entonces, lo que dijo fue, está bien lo que quiere hacer Javier Milei para bajar la inflación y encaminar el rumbo de la economía argentina. Pero también le dijo, cuando tengamos los datos de pobreza del segundo semestre, vamos a ver si lo que está sucediendo, lo que está haciendo el gobierno nacional, efectivamente funciona o no funciona. ¿Sí? Bueno, veremos qué es lo que pasa. Es llamativo el mensaje de Macri, primero porque está pidiendo nuevamente esperar al segundo semestre, ¿no? Algo que funcionó muy mal durante la época de Mauricio Macri, pero él está apuntando justamente al tema de los resultados. ¿Cuáles son los resultados que puede darle Javier Milei hoy a la gente en la Argentina? Y creo que esta va a empezar a ser como la palabra denominador común de distintos espacios políticos. Gestión, ¿sí? Macri va a ver y va a explicitar en algún momento, tal vez después de que se conozcan los datos del segundo semestre, que a Milei le falta gestión, que no está demostrando resultados y él va a intentar socorrerlo. Y después va a haber otro sector más moderado que también va a decir a Milei le está faltando gestión, pero a diferencia de Macri, no va a querer socorrerlo, sino que va a querer dar una alternativa política diciendo yo sí sé gestionar. La clave de todo esto es, más que el aparato, por lo que se está viendo después de lo que pasó en la elección del año pasado, ¿cuál es la consigna que cala hondo en la sociedad según las demandas de la sociedad en ese momento? Tal vez, entiendo, frente a estos números catastróficos que todo indica que se van a seguir profundizando, el año que viene la demanda de la sociedad sea por personas que saben hacer y que efectivamente pueden encontrarle solución a los problemas en vez de generarlos. Algunos datos de lo que es y fue la catástrofe que vimos hoy con el número de la pobreza. No lo voy a decir yo, voy a citar a 3 colegas, Gabriel Sued, Estefanía Pozo y Nico Fiorentino. Datos sobre la catástrofe de hoy. Casi 3,5 millones más de pobres tiene la República Argentina, casi 2 millones más de indigentes, eso en solo 6 meses de gestión de Milei. Este es el número más importante. La pobreza creció 26.8% en 6 meses, saltó del 41.7 a 52.9. 3.4 millones de nuevos pobres, la indigencia saltó del 52% en el mismo periodo, pasó del 11.9 a 18.1. Esto es 1.9 millones de personas que dejaron de comer. Terrible. Y si las jubilaciones, como dice el presidente, el ministro de Economía, están 5 puntos por arriba de la inflación durante este gobierno, ¿cómo fue que las personas mayores de 65 años pasaron de 17,6 de pobreza en el segundo semestre de 2023 al 29,7 en el primer semestre de 2024? Esta es la tragedia del gobierno de Javier Milei. ¿Y qué está haciendo el gobierno de Javier Milei? A las 4 de la tarde el INDEC
publica este número catastrófico de la pobreza. Mirá lo que publica Karina Milei. Me imagino, reunión urgente Claro, con el ministro de Economía, con Mirá. todos los... 4 de la Estás tarde. jodiendo. A la misma hora que salió el tuit del INDEC con la pobreza, 4 de la tarde, misma hora, hoy, tuit de la cuenta oficial de Karina Milei, la hermana del presidente, con Susana Jiménez y el perrito Thor. Esto es un gráfico perfecto, es el reflejo tal cual de lo que es el gobierno de Javier Milei. Un rato después, Susana Jiménez salió a festejar, a celebrar. ¿Qué fueron a hacer? Al balcón presidencial con Javier Milei, los dos ¿Me juntos. estás jodiendo? ¿Salieron al balcón? ¿En serio? Saludando. Salieron al balcón de cara a la Plaza de Mayo. Sonriendo todo el tiempo, casi a carcajadas, A podríamos carcajadas. decir. Hoy en Plaza de Mayo hubo ollas populares a la mañana y a la tarde la ronda clásica de los jueves de las madres de Plaza de Mayo. A eso le daban la cara Javier Milei y Susana Jiménez, mientras en el país hay 52.9 de pobreza, estamos en números récord de pobreza infantil. Es terrible lo que se vio hoy. Y estos son los 6 meses de Milei, ¿eh? Estos son los 6 meses de Milei. Vamos a estar repasando todo lo que fue el día de hoy, porque fue terrible. A ver, Susana Jiménez llegó a las 3 de la tarde a la Casa Rosada. Hubo toda una revolución dentro de la Casa Rosada. Se sitió la Casa Rosada, no podíamos caminar, básicamente. Es rarísimo porque la trataron más como, o sea, como si fuera un jefe de Estado, peor todavía. A mí me contaba gente que hasta hace muchos años en la Casa Rosada me decía, vino Xi Jinping, vino Putin, vino Macron. Nunca vimos esto, ¿eh? Y con Susana Jiménez lo hicieron. Estuvo hasta las 4 y pico, empezó la entrevista que va a ser emitida el domingo a las 22 horas por Telefe. Susana le entrevistó al presidente Javier Milei y después de la entrevista, que duró alrededor de 1 hora, salieron al balcón presidencial, estuvo todo el día dando vueltas el perrito Thor, porque parece que va a aparecer en la entrevista. Yo lo conocí hoy a Thor, ¿eh? Solo una salvedad, que aparezca Thor, no subsana el misterio por la personalidad de Conan, ¿no? Por la existencia de Conan, espiritual o real, porque este no es el perro que me prometieron, ¿eh? Bueno, este es otro perro. es verdad, o sea, el tenés drama son razón. los ropes que están en la Quinta de Olivo. ¿O no? ¿Qué hace? Claro, Thor te están usando. Te quiero contar algo. Hay una persona, la entrevista de Susana Milei la organizaron varias personas. Hay una persona que se encargó de la parte política, de organizar las preguntas a Susana para que le pregunte a Milei. Hablé con esa persona hoy. Sí. La idea era que Susana Jiménez le pregunte por los perros a Milei. Como la idea era. La idea era, hay que ver si finalmente Susana... Si pasa o no pasó eso. Hay que ver qué pasa. Susana fue con un papel, con la pata política para preguntarle a Milei, y una de las preguntas era preguntarle cuántos perros son. Vamos a ver el domingo a las 22 horas si está esa incomodidad. Recordemos que es un Por tema... ahí le hizo la pregunta y se la saca. Me encantaría... No. Me encantaría, pero justo... Me encantaría esa Susana. Me encantaría, pero justo ahora tengo que acomodar el cajón de las medias. Ah, a las 22 Cuando, horas no vas a justo poder. a las 10, no voy a poder ver a Susana. Bueno, conmigo. Milei pero bueno, espera, después contame. en el gobierno esperan que se repitan los casi 20 puntos que hizo Susana el domingo pasado. Hay que ver si finalmente hay un apagón como le pasó a Milei o la gente consume, digo, esta entrevista de Susana Milei. Estamos viendo las imágenes. Ah, mira, Sí, mira. muy Mira lo que es noventas esto. todo. Mira. Están en el balcón de la Casa Rosada. La clásica, cada vez que salen al balcón, el saludo hacia probablemente la nada misma, ¿no? Los Claro. transeúntes que pasen por ahí, pues la verdad es que no se suelen congregar multitudes en la Casa Rosada a la espera de vaya uno a saber qué. Y en este caso, Susana Jiménez no se la ve muy emocionada. Estuvo circulando mucho, yo no tuve el placer, pero estuvo circulando mucho en las redes sociales, ahora que veo a Milei saludando a la, y pregunto, multitud, que están llamando por teléfono. Sí. Que están llamando por teléfono Qué miedo me da. a la gente para preguntarle si va a ir al acto en Parque Lezama organizado por La Libertad Avanza este sábado. Si usted va, marque 1. ¿Qué es esto? Bueno, recordemos que... ¿Con la mía será? Recordemos que la empresa de Santiago Caputo fue investigada en su momento por la campaña sucia Filmus. Esa era la empresa de Santiago Caputo, Mov Group. Él es uno de los dueños de esa empresa, todavía lo sigue siendo. Esa empresa fue investigada por la campaña sucia Filmus en 2023. Hacían lo mismo, llamaban por teléfono y hacían este tipo de Y trabajitos. vinculaban al padre de Filmus. ¿Sabía usted que el padre Exacto. de Filmus está vinculado a no sé qué hecho de corrupción? Eso sí. Es algo, digo, es un expertise que ya tiene Santiago Caputo. Pero me llama la atención, dado que vienen a no hacer vieja política, que no son casta, que estén sondeando
o invitando a la gente a acercarse a este acto en Parque Lezama. Estaba esa duda, ¿no? De si tenían ellos que invitar y movilizar también a la gente para asegurarse un Parque Lezama lleno. Si bien es una plaza grande, ¿no? El Parque Lezama, los que han conocido, entra gente. No podés arriesgarte a que no haya una multitud ese sábado. Uno entiende que va a haber, ¿no? Dado que es el presidente de la nación. Sí, está en la ciudad de Buenos Aires, además. A ver, hay mucha organización de presidencia. Esto vos recién preguntabas con la mía. Sí. En parte el acto en Parque Lezama, en parte es con la tuya. Porque pensé que no iba a pasar más eso. Me dijeron que la gran discusión era cómo traían gente del conurbano. Ah, claro. La gran discusión era, bueno, ¿y cómo hacemos? Dice, bueno, nada, fácil, sí. No, pero no podemos venir con los micros, porque van a salir por todos lados los micros con la gente que traemos. Claro. Porque hay plata para traer gente, le dijeron. Estuvieron ofreciendo en el conurbano plata para venir al Parque Lezama. Y el gran tema era cómo esconden los micros. Yo no quiero decir nada, pero he pasado, no me acuerdo si fue presidencia o después, estimo que fue en campaña todavía, caminando por la zona de San Telmo, había un acto libertario y yo quiero decirlo, ¿viste micros? Vi micros, claro, obviamente. Sí. Y no está mal ver micros. El problema es de ellos que demonizan el uso de un transporte colectivo, ¿no? Porque no hay otra forma. Pero bueno, en fin. Catastrófico. Vamos a ver, ya que estamos hablando de fotos. Perdón, ¿eh? Sí. No, pero yo me quedé muy impresionado con la figura. Sí. La verdad que no sabía esto, pero la verdad que saber que cerca de 2 millones de pibes se van a dormir sin comer, y a la misma hora que dicen que cuenta eso, los datos oficiales del mismo Milei, sale al balcón de la Rosada a cagarse de risa con Susana Jiménez, a mí me parece espantoso. A mí me impactó fuerte. ¿Sí? No puedo creer que hagan eso, que un gobierno haga digamos, callate, escondete, hace otra cosa, yo sé, no, una muestra de frivolidad. Ahí a decir, a mí no me importa nada, y a la misma hora publica, estoy con el perrito jugando, y me cago en los pibes que se mueran de hambre. Eso a mí me parece increíble. La imagen no la había visto, no sabía que había pasado esto, y realmente estoy choqueado. Mira, publicación de Santiago Giorgetta, director de la consultora Proyección, que está preparando un informe, publica en X una novedad que surge de grupos focales que están haciendo ellos, y vamos a conocer los detalles probablemente en cuestión de días nada más. Era algo que se venía viendo. Ella no es una figura que se suele medir demasiado en las encuestas, pero las encuestas que la miden nos muestran que no tiene una buena imagen. Karina Milei. ¿Sí? Y lo que descubren acá en la consultora Proyección es que Karina Milei es uno de los famosos satélites negativos de Javier Milei. ¿Qué es un satélite negativo? El líder político tiene figuras que lo orbitan, figuras que van deambulando a su alrededor. Pueden ser positivos, sumarle, ¿sí? Favorablemente, o pueden ser negativos, llevarse la marca, ser señalados por la sociedad como los responsables de que algo está funcionando mal, ¿sí? En este caso, Karina Milei aparece, según estos datos preliminares que arroja Giorgetta en las redes sociales, Qué olfato, Proyección, ¿eh? Un satélite negativo. Me parece que es uno de los grandes datos de esta época, porque ella, junto con Santiago Caputo, que no es una persona que se mida en las encuestas, pero es la que maneja el poder hoy en la Libertad Avanza y en la Argentina. Bueno, es una figura muy oscura que la verdad no mide bien en la sociedad. La gente no la ve bien a Karina Milei, pero evidentemente todavía lo pueden escindir un poco a Javier Milei de esa relación con su hermana. Y hay que ver hasta qué punto le favorece esto de que otros se lleven la marca. El problema es que en este caso la que se lleva la marca es la hermana. Claro, que es ella, que es él. Claro. Karina es él directamente. Ustedes no sé si recuerdan, hace 2 meses hubo una campaña fuerte de los seguidores de Villarruel, cuando estalló el escándalo entre Karina y Villarruel, que salían a decir, che, mirá que a Karina no la votamos, a Victoria sí, porque estaba en la boleta y nosotros la votamos a Victoria. Esto fue una campaña en redes fuerte. Eso fue una ruptura de trolls fue esa, sí. Fue una ruptura de trolls que dijeron, che, nosotros la votamos a Villarruel, a Karina no la votó nadie. Bueno, ahí generó un escándalo, salieron los trolls que responden a Santiago Caputo a apurarlos. De hecho, el mismo Santiago Caputo salió con su cuenta fantasma de Twitter a amenazar de muerte, básicamente, a uno de los líderes de los villarruelines, le llamaban. Yo digo que olfato el de Proyección, haciendo un trabajo sobre Karina Milei, porque evidentemente las huestes de Libertad Avanza están con la misma idea y están también trabajando eso, y eso explica la foto de Susana Jiménez con Karina Milei. O sea, es para
digamos, es para tratar de contagiarle algún atributo positivo, por ejemplo, que tiene un perro, que se sonríe con Susana Jiménez, es una figura popular. Bueno, me parece que hay ahí un trabajo fuerte para tratar de levantar esa imagen negativa que contás que Proyección acaba de investigar y de encontrar, que ahí hay algo negativo, hay una nube oscura alrededor de Milei. Sí, va a ser un dato interesante cuando lo tengamos. Hablando de fotos, ayer hubo una reunión, ayer a la tarde, y una nueva foto de la Unión Cívica Radical, diputados puntualmente, con el gobierno nacional, no con Javier Milei. Acá hablamos del oficialismo, está Martín Menem, está Federico Sturzenegger. Ahí vemos la foto, Rodrigo de Loredo, Brauer de Koning, etcétera, del lado del radicalismo. Y no es una foto menor esta. ¿Por qué? Porque es la primera foto de la UCR nuevamente sentada en una mesa de negociación con el gobierno nacional y Rodrigo de Loredo liderando la comitiva radical. ¿Cuál es la diferencia que quieren plantear los radicales entre esta foto y la foto que se sacaron los 5 panqueques que habían votado a favor de los jubilados y después votaron a favor del veto de Milei en contra de los jubilados? Los radicales peluca les llaman, ¿viste? Los radicales peluca. Sí. Dicen Gusta, que hablan muy bien, peluca. esos radicales que hablan muy bien de Javier Milei. Ah, mira. Y que ya se autoperciben libertarios. Bueno, está bien. Pero bueno, siguen dentro del bloque. ¿Cuáles son las diferencias? Dicen, acá nosotros no fuimos a Casa Rosada, nos juntamos en el Congreso de la Nación. ¿Sí? Claro. Entonces, ya es otra cosa. Está Esta bien. reunión es un diálogo, es un vínculo institucional. Y la vamos a repetir siempre y cuando la agenda parlamentaria lo requiera. Nosotros no somos mesa legislativa parlamentaria como sí lo son la Libertad Avanza, el PRO y el MID. Lo que nosotros discutimos es lo que la coyuntura permite. Ahora, están discutiendo exactamente lo mismo que discute Ritondo cuando va todos los lunes a la Casa Rosada. Están discutiendo la agenda en común. El radicalismo le dijo ficha limpia, le dijo boleta única en papel, que ahora vamos a contar por qué está pedida una sesión para ese tema. Seguridad. Y le dijeron, che, ¿qué pasó que vos te diste vuelta esta semana y no acompañaste la reforma de los sindicatos? ¿Sí? Se lo marcaron ahí en esta reunión. ¿Es una excusa, acaso, de Rodrigo de Loredo esta foto para volver a encontrarse con el gobierno nacional? Más adelante vamos a contar cuál es un poco el panorama que tiene Javier Milei con el tema del veto a las universidades. En estos días lo vamos a contar, pero la verdad no tiene los 87 votos garantizados para sostener el veto a las universidades. Atención, puede que no todos los radicales que se dieron vuelta con los jubilados se den vuelta en este momento. Y no es el único bloque que está dispuesto a insistir con la ley original. Atención también a Innovación Federal, que son 8 votos claves y hoy no se los quieren dar al gobierno. ¿Qué es la ley original? La ley original de financiamiento universitario, Claro. la ley que se sancionó. La semana que viene se va a hablar toda la semana de lo que es universidades, porque va a estar esta marcha que va a ser tremenda el miércoles y va a ser una marcha a nivel federal. Hoy vamos a recibir a Felipe Vega Terra, director del CBC de la UBA, para estar conversando sobre esto. Hay novedades también del tema paritario. Viene Franco Misraji con toda la agenda judicial. Hay una guerra total en la Corte Suprema. También Flor Gutiérrez. Vamos a analizar punto por punto lo que son estos nuevos números de la pobreza. Viene el doctor Chiminelli para curarnos cuerpo y alma. Y viene el burrito. A ver. Momento de votar aquí en Argentina Política. Llega un momento que podés participar, votar democracia directa en destapeweb.com, repasar las noticias, ahí vas a encontrar la imagen de YouTube, haces clic y te va a aparecer el chat. Y ahí en el chat, en un ratito nada más, en unos minutos, te van a aparecer 4 opciones para votar. Che pibe, che piba, como dice Raúl Porchento, vení y votá. Muy moderno, me gusta, muy actual, muy actual, Pero un muy clásico, actual, muy un actual. Un clásico, dijiste un clásico. Sí. Y vamos a arrancar con un clásico. Me encanta, me porque encanta. los clásicos siempre funcionan. Manuel Adorni, Oh, mirá, me encanta. un faro. Sí, un tiene que estar acá, faro, sí, sí. claro, de esta Todas sección. las semanas una de Adorni tiene que haber. Sí, yo diría que hasta nos quedamos cortos con una, ¿no? Porque vos viste que empezó en las últimas horas toda una operación de parte del ecosistema libertario, replicada por el presidente de la Nación, Javier Milei, sobre detenciones en la provincia de Córdoba a causa de los incendios, que, según replicó el presidente de la Nación,
esas detenciones corresponden a militantes de la Cámpora. Sí. Cosa que ya desmintió el propio fiscal de la causa, ¿no? Que está investigando los incendios en Córdoba. Pero bueno, ¿a quién le importa la Es realidad? el presidente de la nación. ¿A quién le importa la realidad? Sí, Papelón claro. absoluto, Claro. papelón Juan. absoluto. Y hoy Manuel Adorni en su conferencia de prensa parece que lejos de aclarar lo que había sucedido, ¿Cómo, no? Claro. habló un poco de terrorismo Epa. para ponerle un poco más de presión a la Bien. cosa, pero dijo que no hay que preocuparse. Pero no, Así si hay que terrorismo me preocupa. Vamos a ver esta maravillosa explicación de Manuel Adorni. El ministro de Seguridad de Córdoba negó completamente esto. Salió un comunicado del Ministerio Público Fiscal de Córdoba, donde dice no hay indicios que nos permitan afirmar que son de alguna agrupación política. Te quería consultar si el presidente tiene información, si Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, tiene información, si hay algún detenido de la Cámpora, si hay algún detenido kirchnerista, si vos nos podés ampliar esta información que dio el presidente en Twitter, si tenés los nombres y apellidos de los militantes de la Cámpora detenidos. Así que es un tema que se está investigando y en tal caso de tener alguna relación con cuestiones políticas, bueno, estaríamos hablando prácticamente de terrorismo, así que hay que ser muy cautelosos, por lo tanto vamos a esperar a que la justicia y las investigaciones avancen como para determinar qué es exactamente lo que pasó. Hay que ser muy cautelosos, prácticamente de terrorismo, así que... Está bien. A ver, dijo, nadie del gobierno dijo eso y lo dijo el presidente de la nación, ni más ni menos. O sea, no hay un representante más alto del gobierno. Igual que ser cauteloso y dijo que era... Que de terrorismo. Bueno, cada uno entiende la palabra. Si él no sabía lo que significaba empatía, no vamos a pedirle que sepa lo que significa la cautela, ¿no? A Manuel Adorni. Vamos con la siguiente, pues nos quedamos en la provincia de Córdoba. El presidente de la Nación fue a aquella provincia y los bomberos le habían preparado toda una recepción. Está bien, presidente dado de que la es el Nación. jefe de Estado. Mira, Cadena Bien. 3 en Twitter. Bomberos prepararon la pista para la Bien. llegada del presidente Excelente. Javier Milei y lo esperaron formados, pero el mandatario no bajó del helicóptero para saludarlos. Sí, un saludo, unos héroes, ¿no? Los bomberos se juegan la vida ahí y... Un desagradecido. ¿Qué pasó? Y no bajó. Mirá, acá estamos viendo, vemos al helicóptero Imaginate. presidencial. Claro, sí, bueno, viene el presidente, va a decir, bueno, gracias por lo que están Un haciendo. saludito, Algo. agarrarlo de la mano, unas palabras de aliento. Están hace semanas, porque los incendios no arrancaron la semana pasada, arrancaron hace mucho tiempo. Son bomberos voluntarios, la verdad. Y ahí vemos cómo va bajando el helicóptero presidencial. Están todos los bomberos esperándolo. O sea, Bien. encima se tomaron el tiempo porque tienen que ir ahí a recibir al Claro, presidente, sí. preparar la pista. Están esperando un reconocimiento, una suerte también de homenaje por el trabajo que están haciendo. Los vemos a todos los bomberos y nunca vemos al presidente de la Nación bajando para saludarlos en un nuevo papelón que hace Javier Milei. Así que esta burrada la cerramos de la siguiente manera. Mira. ¿Por qué el presidente ayer no fue a ver a los bomberos? Están preparados, habían hecho una fila en Córdoba para ser saludados, están llevando una tarea titánica. El presidente fue a Córdoba, ¿por qué no los saludó, no los abrazó, no les dio unas palabras a los bomberos? No puedo responderte qué fue exactamente lo que pasó porque no lo vi, pero de todas maneras voy a averiguar, a ver la descripción que me haces, el por qué se dio. Seguramente cuando ocurre, no lo sé porque te repito, no tengo el dato. Un clásico, no tengo el dato. ¿Cómo que el clásico de Adorni? No tengo el dato. Nunca contesta aún nada. Iba a decir una barbaridad. Pero estoy un poco confundido. ¿Puedo votar a Aguiar también en la burrada? No. Lo podés votar a Jonathan. podemos En votar. este caso él Es no Adorni o cometió Aguiar. una burrada. Jonathan no cometió una burrada. Pero es en este cierto. caso. Pero bueno. No, en este caso, lo estamos cuidando, pero solamente por eso. Bueno, el que no se está cuidando es el presidente de la Nación porque parece, esto me lo perdí, así que me voy a sorprender en vivo, que una vendedora inmobiliaria empezó a promocionar una casa que compraría Milei y el presidente de la Nación, que no tiene cosas más importantes que atender. No, o sea, estar ¿qué problema destruyendo hay? todos los lazos de Argentina con el mundo, entrega las Malvinas, se le prende fuego a una provincia, pobreza arriba, casi en el 53%. Bueno, él tiene que salir a responderle porque no le gustó esto que había sucedido. Así que arranquemos por el principio. ¿Qué fue lo que irritó al presidente? Mira. Incluso Milei se quedaría con esta casa por tan solo $265.000. Vení que te muestro una casa espectacular, seguime.
Propiedad en el Club de Campo Cardenal del Monte. En la planta baja ingresás a un living comedor integrado a una cocina súper equipada, con unos ventanales que tienen una vista al parque que no lo puedes creer. En la planta alta, 3 habitaciones. La principal en suite y con vestidor. Un balcón aterrazado soñado. En el parque, un quincho completísimo, una pileta con playa húmeda, riego por aspersión. Comentame la palabra Cardenal y te mando toda la info. Linda casa. Pero nunca dijo que la casa era de Milei. Dijo que No, que la compraría, que la compraría. Pero al presidente, no sé, se ve que no le gustó la cantidad de ambientes. Pues mirá lo que pasó, a ver. ¿Qué dice el presidente? Cita a un tuit donde se pone el video que acabamos de ver y de escuchar, y Milei dice: la información es falsa y junto a mi abogado estamos demandando a la mentirosa que hizo el video porque dijo que esta casa la compraría No, pero Milei. aparte, claro, lo que le pasa poquito. siempre es que él mismo consume, la vende y la consume, ¿viste? O sea, esta información es falsa, ese tendencia Argentina es uno de ellos. Es un troll de ellos. Y se puso a la venta su casa en el Country Garden. Eso es mentira, eso lo puso, digamos, no es lo que dijo la chica, pero bueno, en fin. Es lo importante, profe. Consume la que vende el señor Milei. Exactamente. En fin. Quienes también deben consumir de la que venden son los muchachos de La Nación porque ellos dicen que hay que reducir la licencia por maternidad porque hay muchas que están mintiendo con la fecha de parto para no laburar. ¿Podés creer la mafia creer. de las recién paridas? Pero por favor, quiere un día más para cuidar a un bebé. Dios es una mío, barbaridad. terrible. ¿Cómo se les ocurre? Por favor, miren. Qué brujas. Y después el tema de la licencia por maternidad, que en realidad lo que lleva esto es a la realidad. Y es la posibilidad de en la previa reducir el plazo que establece la ley. Hoy todos sabemos que hay muchas madres que lo que hacen es simulan con su médico la fecha del parto para poder seguir trabajando y no tener que regirse por la ley que exige 30 días antes. En esto también hay cambio. Bien. Que hay muchas madres simulan con su médico la fecha del parto para poder seguir trabajando. Mirá, vos Nadie nos advirtió de esta mafia. Vos me dijiste La Nación. Yo te iba a decir, seguramente son dos machirulos que están haciendo ese comentario. Y sí, lo teníamos al Aje y al otro. Están preocupados porque la gente quiere laburar lo más que puede. Bueno, qué sé yo, Claro, en fin. para Antes, tomarse para la poder licencia después. Después, algún día más, estar más con un poco más con el bebé. La verdad que Exactamente. con la Bueno, bebé. una cosa Bien. de locos. El peligro al que estamos sometidos con esta sociedad. Bien, fuerte, duro, contra las mafias. Durísimo. Bien, Laje, Vayan a nuestro canal de YouTube, nos encuentran como El Destape en la transmisión en vivo, hacen clic y van directamente a la zona del chat porque ya está habilitada la votación. Bien. Mira, me encanta la coordinación. Ya está habilitada la votación, tú y Hiciste aparece así. magia. Sí, es verdad. Falta un poco de humo, ¿no? Falta. Voy a traer una máquina de humo. Bueno, tengo miedo. No, y bueno, viste que voy a traer una bola, una máquina de humo ¿Vos querés y hacer luces de boliche ya? colores. Bueno, qué sé yo. Está muy bien. Bien. Manuel Adorni y los terroristas Sí. dice que hay que ser cautelosos con lo que sucede en Córdoba, pero al mismo tiempo plantea que puede ser un acto de terrorismo. Javier Milei no saluda a los bomberos que estaban esperándolo ahí en Córdoba y le habían hecho toda una preparación. Él no bajó a saludarlos. El presidente, en lo importante, agarra un video que estaba circulando en redes sociales y demanda a la persona que está en ese video porque él Dijo que Milei compraría una casa. dijo que no Milei nombró. compraría una Bueno, en casa. fin. Falsos hijos para no trabajar. La mafia de las madres que quieren estar con sus bebés recién nacidos. ¿Quién lo podía creer? Por Duro favor. con ellos, ¿Tenés algún favorito? No, estoy entre dos ahí. Estoy entre dos. Quédate tranquilo. ¿Por qué? Porque tenés tiempo hasta las 9 de la noche para elegir la burrada de Argentina Política. Nosotros en instantes vamos a hablar con Felipe Vega Terra. Él es director del CBC, del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires, porque se viene una gran marcha universitaria una vez más aquí en la República Argentina. Pero antes... Antes, una pequeña tanda, así chiquita. Hoy salió en el boletín la reglamentación de la reforma laboral que estaba incluida en la ley bases. La reforma laboral, antes de estar en la ley bases, estuvo en el decreto 70-2023, ustedes recordarán. Se logró frenar judicialmente, sí, y está en stand-by en materia judicial solamente el capítulo laboral del decreto 70-2023, pero lo que no salió por ahí lo sacaron por la ley y se los votó el Congreso y hoy finalmente lo reglamentan. Ahora, ¿qué pasa con eso y qué relación tiene también con la Corte Suprema?
Porque la Corte es la que tiene que finalmente decidir si aquel decreto 70-2023 es válido o no, o lo deja correr. Es válido hasta que la Corte lo deje correr o el Congreso lo frene, y hasta ahora no pasó ninguna de las dos, y ese decreto ya tiene 9 meses y pico de vigencia. Y es un gran tema para los trabajadores y también para las empresas. Yo quiero arrancar con esto. No sé si ustedes saben, un espacio antiempresarial. De hecho, hoy tenemos, como todos los jueves, un empresario invitado para hablar de lo que pasa en las empresas, de lo que pasa en las pymes, de lo que pasa en la industria. Y creemos en el sector empresarial como un sector importante en la Argentina, como un sector que sabe hacer algo, que sabe organizar el trabajo, que sabe generarlo, que sabe administrar una empresa. Yo no sé hacer, no sé ustedes, pero yo eso no lo sé hacer. Yo soy un trabajador, pero entiendo que hay alguien que lo sabe hacer. Entonces no es anti esa figura, sino si realmente lo que necesita el mundo laboral son los cambios que ahora les voy a contar y qué piensa la Corte Suprema de esto, o necesita otro tipo de modificaciones y otro tipo de replanteos las relaciones laborales. Hoy básicamente reglamentan lo mismo que estaba en la ley bases, no hay ninguna morigeración de esto. Bueno, la verdad que es una cagada para el futuro de los trabajadores, ¿no? Lamentablemente el voto de los diputados y diputadas y muchos del peronismo han llevado adelante que se apruebe la ley base. La ley base que de la CGT llevó adelante 2 paros generales, movilizaciones, charlas con distintos bloques y lamentablemente, bueno, la traición de diputadas y diputados del peronismo, como los cordobeses, de Catamarca, de Salta, de Tucumán, han posibilitado que esta ley base perjudique el presente y futuro de millones de trabajadores. Yo creo, no creo que genere trabajo genuino, sino que va a precarizar distintas actividades, culpa de esos diputados y diputadas traidores. Los trabajadores nuevamente vuelven a pagar ganancias y lamentablemente, bueno, ellos van a ser los responsables del futuro de millones de argentinos. Bueno, pero digamos que Yuyito fue un ícono, ¿no? Que planteó el menemismo en esa época. Si uno puede hablar del menemismo así a grandes trazos, además de todo el daño social, por supuesto, daño social y económico que implicó para la Argentina, hablando culturalmente, era esta cosa de la frivolidad, pero todo muy bizarro, ¿no? Pizza con champagne. Por un lado estaba como el mal gusto, los excesos y toda una cultura muy exhibicionista. Era grasa. Básicamente, claro. Bueno, no quería decir pero bueno, él era grasa. Carlos era grasa. Pero él la vivía, él era grasa, pero él era grasa. Es como, tiene la misma línea de este, ¿no? Ordinario. Bueno, ordinario. Hay una continuidad. Esto es como muy bizarro, ¿no? Sí. Las costumbres, las cosas que imponen, incluso hasta la forma de hablar y algunos discursos. Y si uno pega un salto en el tiempo, si tuviéramos la máquina del tiempo, ¿no? De los 90 a hoy en New York y la asamblea, la 79 asamblea de la ONU, es un poco lo mismo. Estamos en vivo aquí en Argentina Política. Agus Arredondo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien, tenemos un tema muy interesante para conversar aquí en nuestra mesa de Argentina Política. Estamos junto a Felipe Vega Terra, director del CBC. ¿Cómo estás, Felipe? Gracias por venir. ¿Cómo estás, Carla? Todo el equipo, gracias. Bueno, universidades es uno de los grandes temas de estas horas. Todavía Javier Milei no vetó el financiamiento universitario, pero hizo el anuncio. Hay jornadas de lucha que estamos atravesando en este mismo momento y una movilización convocada para el 2 de octubre. ¿Cuál es el contexto en el que estamos parados en este momento respecto a las universidades? Lo primero me gustaría decir, pues vos lo señalaste muy bien, es que el presidente está a tiempo de no cometer un grave error, me parece. Todavía no vetó la ley, está a tiempo de promulgarla y en parte es lo que le estamos pidiendo. El Congreso aprobó la ley de financiamiento universitario, que es una ley que resolvería con un muy bajo costo proteger uno de los mayores activos que tiene nuestro país, que es la formación de profesionales de excelencia y una universidad pública que tiene
Por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires es la universidad más importante de Latinoamérica, no dicho por nosotros mismos o por mediciones argentinas. Y el contexto que estamos viendo es un contexto crítico. Como todos recordarán, en abril, desde el principio de año, pero en abril con la marcha del 23 tuvo como su pico máximo. La universidad está atravesando una crisis presupuestaria que el gobierno resolvió en parte cuando decidió darnos la razón en mayo y reconocer que los gastos de funcionamiento, que son el 10% en promedio del presupuesto de las universidades, estaba muy atrasado y reconoció que tenía que darle un aumento acorde con la inflación. Fue un aumento del 270%, que era exactamente lo que nosotros decíamos que necesitábamos para empatar a la inflación acumulada del año anterior y lo que corría del año. Pero hoy el problema reside en el 90% restante, que son los salarios de los docentes, los investigadores, los no docentes, los residentes de las ciencias de la salud que trabajan en las universidades. Y si bien es obvio que si la universidad no puede pagar la luz, no puede garantizar el funcionamiento mínimo, no puede abrir, no hay universidad, una universidad abierta, sin profesionales, sin docentes, sin médicos, sin investigadores, tampoco puede funcionar. Hoy lo llamaron, ¿no? A una paritaria, no sé si para intentar resolver este tema, pero hubo una convocatoria. Hubo una convocatoria, sí, creo que era a las 5 de la tarde, no estoy seguro de cuál fue el resultado de la reunión. La ministra Petovelo, que es la ministra que tiene a cargo el área de educación, convocó una paritaria para hoy, sí. Sí, lo rechazaron. Nosotros tenemos En el una 6%. nota en el Destape de Santiago Balatore donde cuenta que obviamente fue rechazada porque lo que ellos dicen es que en algún punto estaban siendo manipulados justamente para evitar la marcha, pero dando a entender que estaba habilitado un diálogo que en realidad está completamente cerrado porque no hay una instancia de negociación en algún punto. Mira, creo que son varias cuestiones. Por un lado, salió un comunicado el día martes, después de que el mismo día que se anunciaba la movilización del 2. Nosotros hicimos un abrazo multitudinario al Hospital de Clínicas el día martes, que es un poco uno de los mejores ejemplos de qué hace la universidad pública en la Argentina y cómo la política que el gobierno viene teniendo en materia presupuestaria afecta el funcionamiento mínimo de nuestras universidades. Pero básicamente, para que nos demos una idea, en lo que va del año, los trabajadores universitarios, de vuelta, docentes, no docentes, investigadores, médicos y profesionales de la salud en general, llevan perdido un 40% en términos reales de su salario. Claro. Solo si medimos el aumento paritario de los trabajadores universitarios contra el de los trabajadores estatales, que por supuesto también perdieron, nosotros estamos 10 puntos por debajo que el resto de la pauta salarial del sector público. Que ya es una catástrofe. Que ya es mala, claro, obviamente. Están en el infierno, básicamente. Bueno, básicamente la paritaria que el gobierno, la política salarial que el gobierno, que el Ministerio de Capital Humano le ofrece a las universidades está 10 puntos por debajo del resto de los estatales. Que es una ya tragedia. es mala. Felipe, en estas horas el gobierno intentó filtrar que está trabajando en un proyecto para traspasar las universidades a las provincias. ¿Vos lo ves viable esto? ¿Crees que es un globo de ensayo? ¿Que lo tira justo a días de la marcha? ¿Cómo ves esa versión? ¿Qué crees que puede pasar con eso? ¿Eso Mirá. puede mejorar la universidad? Porque aparte también hablan de volver a la posibilidad de arancelarla, una propuesta ya de Menem de hace muchísimos años que la quiere revivir el gobierno de Milei. Mira, yo desconfío, ustedes son periodistas, yo no, pero yo desconfío de los anuncios que no se dan oficialmente, digamos, Claro. ¿no? Me parece que algo que es un trascendido. Para empezar es inconstitucional, porque la pertenencia de las universidades al Estado Nacional y la autonomía de las universidades, desde la reforma del 94, está garantizada en la Constitución Nacional, en el artículo 75. Sí. Me parece que si la propuesta es real, solamente puede explicarse a partir de funcionarios de un ministerio que desconoce el tema. Yo no soy especialista ni en trabajo, ni en desarrollo social, ni en cultura, pero de educación, que sí es de lo que me ocupo, te puedo decir con toda seguridad que me parece que tenemos un problema de interlocución. Supongo que debe ser muy difícil administrar un ministerio que tiene 4 ministerios adentro. Calculo que no debe ser sencillo. Pero sin duda el trabajo del Ministerio de Capital Humano en relación a educación es muy deficitario. De hecho, se vio en abril-mayo. El Ministerio de Capital Humano durante 2-3 semanas trató de negar que el problema existía. Primero trató de decir que el problema salió a decir que el problema estaba resuelto. Después dijo que las universidades mentíamos. Después dijo que había un problema de transparencia y que faltaban auditorías.
Después dijo que el problema eran los extranjeros. Sí, terminó con 1,5 palos de gente en la calle. Sí, y dándonos la razón y otorgando el aumento que nosotros pedíamos, que no era otra cosa más que la inflación. Y una cosa que me parece importante aclarar, la ley de financiamiento universitario que aprobó el Congreso, básicamente lo que plantea es garantizar que el presupuesto a valores de diciembre del 2023, que no era un presupuesto extraordinario, para que se den una idea, la Universidad de Buenos Aires es la universidad 72 en el ranking mundial de universidades QS, que es el ranking mundial de educación superior más importante. Está primera entre todas las universidades de Latinoamérica. ¿Sí? Superamos a la Universidad Nacional Autónoma de México y a la Universidad de San Pablo, de Brasil. Medido en dólares por alumno, la Universidad Nacional Autónoma de México invierte 8 veces más presupuesto que la UBA. Y la de San Pablo, 15. Claro. La ley de financiamiento universitario lo que propone o lo que pretende garantizar es que la inflación de un año corriente, de un ejercicio presupuestario, no devalúe el presupuesto para gasto de funcionamiento y para salarios, nada más. Y además... Claro, no es subir salario, no es que uno quiere un aumento salarial, sino que no se pierda. Queremos un aumento salarial, obviamente, los trabajadores lo queremos, pero no es lo que estamos discutiendo hoy. Lo que estamos discutiendo es mejorar la pérdida que en términos reales en lo que va del año es de un 40%. De diciembre del 2023 hasta hoy, los salarios de los trabajadores de la universidad perdieron 40%. Y de vuelta, estamos 10% por debajo incluso que el resto del aumento que el gobierno y el Ministerio de Capital Humano pactó con el resto de los trabajadores estatales. Se viene el miércoles una marcha, otra más de los... Yo ayer dije de los universitarios, porque no es de los universitarios. Es de las personas que defienden la universidad pública. Porque decir los universitarios parece que solamente va a marchar la gente que va a la universidad. La educación pública en general, la universidad sí, que banca la universidad. ¿no? ¿Qué esperan? ¿Qué se espera para esa marcha? O sea, ¿van a salir otra vez 1,5 millones de personas en todo el país? ¿O esta vez van a decir, che, nos van a cagar a palos, mirá lo que mostró el gobierno en todos estos meses? ¿Qué esperan ustedes? Mira, a ver, más allá de la cuestión numérica de cuánta gente vaya o no, yo creo que lo que sí queda claro con la cuestión de la universidad, y creo que quedó claro con la cuestión también en abril, es el valor social que tiene la universidad pública en Argentina, que es un valor en muchos sentidos. Algunos me parece que incluso son valores que en los términos del propio gobierno son importantes. Es decir, la calidad indiscutible que tiene el conocimiento y los profesionales que se producen en la universidad no se puede rebatir. Recién daba algunos números de las comparaciones de la UBA, que es la universidad que mejor ranqueada está o más importante del sistema universitario, pero hay un montón de otras universidades públicas que tienen también, digamos, valor inconmensurable. Pero además es evidente que los profesionales, el valor que se produce, tiene un valor en el mercado en Argentina. Y mira, los ministros de este gobierno, la mayoría se recibieron en la UBA o en universidades públicas, la vicepresidenta. Sí, se graduaron, son profesores, Claro. Digamos, el presidente del CONICET, que es un funcionario del gobierno, es profesor de la universidad, el secretario de Agricultura y Ganadería hasta hace poco tiempo es profesor y fue decano de una facultad, el titular del IGJ, bueno, Federico Sturzenegger, Luis Caputo, Claro. son todos graduados de universidades públicas. Entonces, me parece que la reacción de la sociedad, y no solamente, y digo de la sociedad, que si bien puede parecer como una entelequia, porque realmente creo que lo que se vio fue un apoyo muy transversal de las dirigencias, de los formadores de opinión. Digo, ¿en cuántos temas uno escucha a personas tan disímiles como, pensando en el periodismo, Roberto Navarro, Eduardo Feynman, Daniel Haddad, Ernesto Tenenbaum, Romina Mangel, estar de acuerdo con algo? ¿En cuántos temas pasa eso en una semana? Poquísimos. Bueno, este es uno. Claro. ¿A cuántas movilizaciones pueden coincidir diputados del radicalismo, del PRO, del peronismo en todas sus variantes? O sea, ¿en cuántas marchas uno va y encuentra a Ricardo Gilavera y a Juan Grabois en la misma No, marcha? es unánime. Yo te voy a contar algo. A dos días después de la marcha por las universidades, en abril, me lo crucé en Casa Rosada, Iñaki Gutiérrez. Un pibito que era el jefe de redes de Milei. Un pibito ultra libertario, recontra libertario, y estaba a las puteadas por la decisión de gobierno de no poder haber frenado esta marcha, porque dice, nuestros votantes, los pibitos, los libertarios, estudian en la UBA, porque el ascenso social, por lo que sea, van a la universidad pública. La gente que nos votó, los pibitos con los que yo militaba, con los que yo estaba, van a la universidad pública. Los libertarios están en las universidades Lo públicas. que pasa es que el presidente no piensa eso, el presidente desprecia y lo dice. Esta misma semana pasada cuando habló sobre el tema de la ciencia, tecnología y todo, digamos, se expresó en términos muy negativos, ¿no? Dice que hay como soberbia, que no saben, que bueno, ¿no?
Bueno, es fuerte porque es el presidente de la nación. No es egresado de la universidad pública. No. No, dio clases. Fue docente. Dio clases, tenés razón. Fue docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA en algún momento. Igual ahí y me meto también un poco en la política para ver cómo lo ves vos. Mencionabas estos temas que pueden unir a distintos sectores políticos. Y yo, la verdad, cuando fue el debate por las jubilaciones, vi a todo el mundo de acuerdo con que los jubilados necesitan una recomposición salarial. Y después nos sorprendimos con sectores políticos que avalaron el veto del presidente de la Nación, con mucha impronta de las provincias también. Por lo que uno está viendo ahora con las universidades, no sé si pasaría eso. Con las universidades, no sé, Milei hoy no tiene garantizados los votos para sostener el veto. ¿Cómo ves esa discusión también, la reacción de la política? Porque después de la marcha del 23 de abril también estaba convocada una sesión para tratar el financiamiento universitario, no tuvo quórum esa sesión en la Cámara de Diputados. Vamos, también es un debate que ha tenido muchas idas y vueltas. Sí, a ver, y acá yo soy politólogo, me dedico al análisis político. Me parece que la política legislativa es muy compleja y obviamente la política argentina está en un momento de reordenamiento, en un cambio de etapa importante, porque eso es lo que implica cuando hay una emergencia de un fenómeno nuevo, como es el de La Libertad Avanza, el del gobierno del presidente Milei. A mí me parece que el debate que tuvo en el Congreso, la formulación de la ley, la fórmula final que la ley alcanzó y el apoyo que tuvo, que tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores fue abrumador, aún mayor que el apoyo al proyecto de las jubilaciones, me parece que hace pensar que hay un compromiso transversal en entender que las universidades públicas, incluso en la mirada de sectores de la dirigencia o de la política que critican o cuestionan el promedio de la eficacia o de la calidad de los bienes públicos, en el caso de las universidades, merece un reparo, porque es evidente que de los bienes públicos que el Estado en Argentina provee, la educación superior es uno de los mejores. No hay muchas discusiones al respecto de eso. Entonces, me parece que alcanza con que el compromiso que se gestó en estos meses y que se expresó en esas votaciones abrumadoras en la Cámara de Diputados y de Senadores se mantenga para que eventualmente un veto del presidente se retrotraiga. Ahora, de vuelta, me parece que el presidente y el gobierno, quien lo asesora en este tema, la ministra del área y las personas con las que él discute la política en temas de educación, está a tiempo de evitar un error grave, como el que le hicieron recorrer, o el que decidió recorrer, durante las semanas de abril previas a la movilización. De vuelta, empezaron negando el problema, después diciendo que el problema estaba solucionado, después intentando discutir otros temas laterales que no tienen que ver con el eje de la discusión. Me parece que esto, si existe esta cuestión de la transferencia de las universidades, tiene que ver con eso. Me da la sensación que puede ser algo formulado por personas que no conocen del tema educativo de educación superior y que hoy les toca gestionar el área para tratar de arrastrar la marca, como se dice vulgarmente. Pero me parece que todavía está a tiempo de evitar darle la espalda a las universidades públicas, al Congreso y a la sociedad argentina, que ya demostró un apoyo importante. ¿Ustedes son conscientes que se puede venir algo similar a lo que pasó con el veto a los jubilados? Que fue el Congreso por la insistencia y no salió. ¿Son optimistas de que acá el Congreso va a insistir en esta ley? Sobre todo te consulto porque bueno, la UBA tiene mucha referencia en el radicalismo y los radicales se inclinaron en parte la balanza en lo que es el veto a los jubilados. Está esta polémica con los 4 o 5 integrantes del radicalismo del Congreso de Diputados que voltearon finalmente la insistencia de la oposición y quedó firme el veto de Milei a la ley de movilidad jubilatoria. ¿Hay algún tipo de diálogo con esos diputados radicales o con el radicalismo que van a ser clave, digo, en la votación que se viene? Porque yo me imagino que el Congreso va a querer insistir en la ley. Ayer Lustó, de hecho la conducción sacó un comunicado diciéndoles, ustedes se dieron vuelta, bueno, hubo diputados que se dieron vuelta, esperemos que esta vez no suceda. Claro, pero desde la UBA, vos como ahí... A ver, me parece que hay 256 diputados y 74 senadores. ¿Sí? Sí. El voto de todos los diputados y todos los senadores vale lo mismo. Nosotros desde la universidad, de cada uno de ellos. Sean radicales, peronistas, de un partido provincial, del PRO, de la Libertad Avanza, no importa. Y a nosotros la verdad que en ese sentido, la Universidad de Buenos Aires, pero la Universidad Argentina en general, es realmente muy plural y muy transversal. En la conducción de la Universidad de Buenos Aires
tanto en el oficialismo como en la oposición, hay personas que provienen de distintas trayectorias políticas, distintas trayectorias partidarias, hay peronistas, hay radicales, hay socialistas, hay independientes, hay personas que no tienen un recorrido partidario y se identifican o con la centroderecha o con la centroizquierda, hay de todo. No nombraste los troscos, mal. También hay troscos, obviamente, o de diferentes variantes de izquierda más clásica. Sí. En general no tienen roles de conducción, pero también la hay. Y en esto estamos de acuerdo también con ellos. Y me parece que en ese sentido nosotros le queremos hablar a todos los diputados y a todos los senadores, independientemente del partido del que hayan provenido, o provengan, o estén hoy, o del bloque en el que estén. Me parece que tienen una oportunidad, todos los que acompañaron este dictamen de ley de financiamiento universitario, al margen de que algunos bloques que no apoyaron esta ley no votaron en contra de cualquier ley de financiamiento universitario, sino que votaron a favor de otra. Claro. Tienen una oportunidad para, con un costo fiscal realmente muy bajo, la ley representa un 0,14 del Producto Bruto Interno, de proteger y de cuidar uno de los bienes más preciados que creo que la sociedad argentina ha sabido construir, que son sus universidades públicas. Claro. Por su calidad, por su excelencia, por su inclusividad. Me parece que no es fácil, en general, o nos ha costado mucho como sociedad, construir bienes públicos de calidad que se mantengan a lo largo de distintos gobiernos, de distintas tendencias políticas. Y la universidad pública que tenemos hoy, para que se den una idea, la Universidad de Buenos Aires se fundó en 1821. Tiene más años que el país, Claro. más años que la Constitución. Y si uno ve a la Universidad de Buenos Aires hoy, la riqueza que tiene la universidad es producto de un aporte histórico que tiene huellas de todos los gobiernos. La reforma universitaria de Irigoyen, el ingreso irrestricto y la vuelta a la democracia de Alfonsín, la gratuidad del peronismo, la vinculación con la ciencia y la técnica, incluso de gobiernos que han tenido mucha polémica, como el gobierno de Menem, que tuvo, lo escuchaba el otro día, leía el otro día una nota en La Nación, no recuerdo del autor, pero decía, la verdad que sería interesante, de Roy Ora, de un historiador, graduado de la universidad, profesor. El gobierno de Milei se fija mucho en el gobierno de Menem. La verdad que si en términos de ciencia y técnica y educación superior hiciera lo que hace Menem, lo que hizo el gobierno de Menem, no tendríamos este problema. 9 universidades creó Menem. Hizo un montón de desastres también, pero creó 9 universidades. No, creó 9 universidades, creó la CONEAU. La CONEAU, exacto. La agencia tuvo una persona en ciencia y técnica muy importante, como fue Carlos del Bello, que fue una referencia. También hubo un desfinanciamiento, bueno, se crearon 9 universidades, es una bestialidad. Digo. Sí, del conurbano además. Del conurbano, La Matanza, la Universidad de La Matanza, entre la otras. Universidad de San Martín, la Universidad de 3 de Febrero. ¿Qué pasa si no sale? Porque hasta ahora la hipótesis es optimista, es decir, bueno, esperamos que haya... El veto. Claro, si se sostiene el veto. Si se hace y se sostiene. A ver, yo no sé si es optimista o no, digo, no quiero tener... La situación es dramática en las universidades, digo, quiero ser claro con esto. El día a día, ¿cómo es? Digo, ¿cómo lo están viviendo? El día a día es muy difícil. A ver, ninguno de los que estamos o de los que tenemos un rol de conducción circunstancial, como es mi caso, que tengo un rol de gestión, pero yo soy profesor en el CBC, en mi facultad y en uno de los colegios preuniversitarios, en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Nosotros no queremos estar ocupándonos de tratar de tener que defender a la universidad porque no sabemos no sabíamos en febrero o en marzo cómo íbamos a pagar la luz del mes siguiente, o si íbamos a poder pagar el servicio de ascensores, o los seguros de vida, o reponer los matafuegos. Pues estábamos discutiendo eso en marzo, abril. Claro. Y hoy lo que vivimos es una situación dramática. Para que se den una idea, en lo que va del año, en el CBC, en el ciclo básico común, yo llevo decenas de profesores que se fueron de la Universidad de Buenos Aires para tomar otros trabajos. Ya sea o cambiando su actividad docente de educación superior en universidades privadas, que con estos salarios devaluados, por muy poco, pueden pagarle el doble o el triple, o que se tienen que dedicar full time a sus profesiones, digamos, ¿no? Porque la mayoría de los docentes que nosotros tenemos son part-time en muchos casos, ¿no? En el CBC estoy hablando. O que aceptan propuestas de trabajo en algún otro país, limítrofe. Para que se den una idea, ¿no? Vuelvo con un ejemplo. En los colegios preuniversitarios, por ejemplo, en el colegio en el que yo doy clase, en el Colegio Nacional de Buenos Aires, colegio que todos conocen en Argentina, hoy un docente que ingresa a trabajar cobra un 29% menos que si trabaja en un colegio de la Ciudad de Buenos Aires. No puedes competir. Y desde ya les aclaro.
está tan mal también en la ciudad No, de Buenos Aires. la verdad que en ese sentido es incomparable. Ojalá Claro. tuviéramos la política salarial que tiene Claro. que tuvo la ciudad de Buenos Aires. Ahora, no cobran los salarios de Mercado Libre los docentes de la ciudad de Buenos Aires, obvio. ¿no? Está claro. O sea, quiero decir, no es que cobran un 29% más porque son salarios siderales. Claro. Entonces, es muy difícil para un docente que vive de su trabajo tomar horas en la ciudad de Buenos Aires en vez de tomar horas en un colegio que queda a 20 cuadras. Entonces, un residente, ¿sí? Un residente de nuestros hospitales, para que quede claro, ¿no? Además del hospital de clínica, nosotros tenemos otros centros de formación hospitalaria, el ROFO, el DANARI, el Hospital Odontológico. Es posiblemente la red de formación médica pública más importante de Latinoamérica, la que tiene la Universidad de Buenos Aires. El Hospital de Clínicas o el ROFO, que es el hospital monovalente oncológico público más importante de Latinoamérica, forman a los mejores profesionales de la salud del país. Hoy un residente del Hospital de Clínicas cobra muchísimo menos que un residente de un hospital de la ciudad. Son las plazas más difíciles de ingresar, ahí se ingresa por concurso público a los cupos de residencia, porque es la mejor formación y son posiblemente los residentes peor pagos. Esos son los médicos que nos atienden a todos y a todas nosotros. Son los médicos que forman o que dirigen los servicios de los hospitales públicos y de los hospitales privados en los que se atienden argentinos de todo el país. Al ROFO viene a atenderse gente de toda la Argentina para tratarse un cáncer. Al Hospital de Clínicas también. Claro. Entonces, esa es la situación hoy. ¿Por qué? Y vuelvo a lo que me preguntabas. ¿Por qué tenemos optimismo, entre comillas? Porque estamos muy seguros de lo que la universidad representa y lo que pasa en la universidad. Entonces, no nos imaginamos que con lo que la universidad es, y alcanza con contarlo. La verdad que el otro día hablaba con alguien y me decía, bueno, ¿cómo es ir a dar una nota, que te pregunten sobre esto? Porque bueno, vos sos politólogo, das clases, no te preparaste para ir a polemizar a un programa de televisión o a un medio. Mirá, es fácil en el sentido de que tengo que contar lo que hace la Universidad de Buenos Aires hace 200 años. No es muy difícil de comprender el valor que tiene. Claro, la pregunta es si va a poder seguir funcionando y terminar el año la universidad si Javier Milei veta la ley y se sostiene ese veto. Bueno, a ver, es muy difícil. Lo decía el otro día el vicerrector de la Universidad, Emiliano Jacobiti, ¿no? Decía, la verdad que el gobierno a principio de año parecía intentar querer detonar a la universidad, porque mantener el atraso que teníamos ponía en riesgo hasta las más mínimas funciones. Lo que hizo en estos meses es, pareciera querer que la universidad pública agonice. Nosotros le estamos pidiendo a la sociedad, a la dirigencia de todos los sectores, por supuesto también a la dirigencia política y al Congreso, de hecho la marcha el martes es al Congreso, en apoyo a la ley que el Congreso aprobó y pidiéndole al Congreso que si el presidente la veta, porque por ahora lo que filtra, lo que dicen es eso, la sostengan. Simplemente es eso, digamos. Parece bastante sencillo. ¿Aprobamos, Felipe? ¿Aprobamos? ¿Estamos aprobados? Gracias. No hace falta que los apruebe yo. Gracias por haber venido. Gracias, un placer enorme. Gracias a usted por el espacio. Felipe Vega Terra, director del CBC, pasó por Argentina Política. Vamos a ver qué fue lo que sucedió en el Destape y volvemos hasta las 9. El presidente Javier Milei por primera vez ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Un poco ya se preveía por dónde podía ir. De hecho, ayer comentábamos esta primera decisión anunciada por la canciller Mondino acerca de que Argentina abandonaba esto que se denomina el Pacto del Futuro, una cantidad de acciones que proponen las Naciones Unidas a los países que la integran. Hubo muy pocos países que abandonaron ese pacto del encuentro. Algunos de ellos aparecen como enemigos de gobierno, ¿no? Rusia, Irán, bueno, entre los países que abandonaron el pacto del futuro. Y hoy apareció Milei, un poco se decía iba a ir en la línea aquella que había planteado en Davos, muy en contra de la Agenda 2030, diciendo que las Naciones Unidas estaban copados por los cooperativistas y los socialistas. ¿Te acordás las cosas que había dicho? Sí. Bueno, hoy fue más o menos por ese lado. Tenemos dos plaquitas, una es la de supermercados que salió ayer por parte del INDEC y se ve esa caída en la variación intermensual y sobre todo la caída del 12,3% en la interanual. Hay un dato que llama la atención en esto de las ventas de supermercado, que es cómo cae el volumen en el medio de pago de efectivo.
O sea, crece mucho el pago con tarjeta de crédito para pagar la compra de supermercado. O sea, es un problema porque la compra del supermercado es un gasto obviamente corriente. Entonces, ¿qué pasa? Vos te estás endeudando hacia el próximo mes y el próximo mes vas a volver a ir al supermercado y así sucesivamente. Entonces trae o prende una alarma para los sucesivos meses. Y después, cuando vamos a la placa de autoservicios mayoristas, el dato relevante acá es que lo vuelve a llegar. Obvio que la caída en autoservicios mayoristas es más fuerte y es lógico porque hay que pensar al autoservicio mayorista como el del consumo de cercanía. Entonces hay una diferencia entre cuánto cae el consumo de supermercados más clase mediero, si se quiere, y cuánto cae el autoservicio mayorista más popular. Y ahí la caída es del 1% intermensual y volvemos a niveles de septiembre de 2019. Decir lo que quiera, querido. Gracias a Dios volvió la libertad. No. Antes teníamos que decir persona en situación de apunamiento si era alto. Unos eufemismos. Tía, ¿cómo llegó tía hasta acá? En Didi. ¿En moto o en...? Moto, querido. ¿Didi Moto? En Didi Moto, es más barato, sí. ¿Y le ponen el casquito? Y por eso el pelo... Por eso te quedó haciendo el look. Sí. ¿Y eso que se puso abajo qué? Esto es porque un chaleco de fuerza frío. tiene. No, yo porque le copio el look al presidente. Me gusta cuando habla así. Eso. Mirá cómo Porque el presidente usa chalecos de todo tipo. ¿Y por qué se pone eso adentro? No, él tiene, para el día uno antibalas. ¿En serio? Es el segundo líder del mundo mundial de la derecha. Tía, no. Lo dijo él mismo. Bueno. Yo fui al... Pero qué, Se a ver, ¿qué autopercibe. más fuente que la que él? Vos periodista, dicen, che, dijeron que sos el segundo líder del mundo. ¿Esto es verdad? Sí. ¿Más periodismo que eso o no es así? No. Ustedes son los periodistas. Mesaza aquí en Argentina Política. Flor Gutiérrez, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Muy bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a analizar lógicamente los datos preocupantes, alarmantes de pobreza, 52,9%, una indigencia que supera ya el 18%. Vamos a analizar sobre todo, más allá de los porcentajes, cuál es la situación que nos trajo hasta donde estamos, ¿no? Y cuáles son los factores que permitirían mejorar estos números de pobreza. Bien. Me parece que ese es el análisis el cual hay que hacer más allá de los porcentajes, es cómo podemos, primero una evaluación de cómo viene evolucionando la pobreza a lo largo de los años. Me parece que hay gobiernos que mejoran y empeoran, pero siempre hay como un piso estructural de pobreza que es cada vez más elevado en la Argentina. Y por otro lado, bueno, el debate sobre políticas que se pueden implementar para mejorar estos datos, que claramente no son la prioridad de este gobierno ni de este equipo económico. Muy bien, en un ratito nos metemos con este tema. Franco Misraji, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy bien, bueno, nuevamente una agenda cargada, ¿no? Así es, vamos a hablar de la guerra total que se abrió en la Corte Suprema de Justicia. Esto tiene que ver con una resolución, la 2512/2024, que se publicó en el día de hoy en el Boletín Oficial. ¿Qué pasó? Bueno, allí Horacio Rosati, Carlos Rosenblatt y Juan Carlos Maqueda firmaron la creación de un portal de la justicia argentina. Bien, crearon un portal. Allí, ¿cuál es el objetivo? Generar, sistematizar y difundir información sobre el funcionamiento de la justicia. Tenemos la placa, podemos ver. Digo, esto está en el Boletín Oficial, ¿bien? Esa es la razón por la cual crean esta agencia, que de alguna manera va a suplantar lo que es el Centro de Información Judicial, el CIJ. Bueno, en esta resolución está a la par el voto en disidencia de Ricardo Lorenzetti, que una vez más sale al cruce a criticar con ferocidad a sus colegas cortesanos. ¿Qué dice Lorenzetti? Que la Constitución confiere a la Corte Suprema la trascendente misión de sostener la independencia del Poder Judicial y proteger los derechos de los ciudadanos, y que esa función se desnaturaliza cuando
se desciende al ilusorio deseo de ocupar espacios de poder. ¿Qué le está diciendo a sus colegas una vez más? Que esto que están haciendo es para ocupar espacios de poder interno. Prácticamente está apuntando a Horacio Rosati y a Carlos Rosenkrantz, quienes en el último acuerdo se reeligieron como presidente y vicepresidente del máximo tribunal del país. Recordemos, Juan Carlos Maqueda, que fue parte de todo eso y también firma para que se cree este nuevo portal, va a dejar el cargo a finales de este año porque cumple 75 años. Y la Corte va a pasar a tener 3 integrantes, salvo que el Senado apruebe los pliegos de los 2 candidatos que propuso el gobierno de Javier Milei. Hablamos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. Justamente Lorenzetti se hace eco de estas postulaciones y en su mismo voto de disidencia dice que hay que esperar porque se han nominado, podemos verlo en la siguiente placa, 2 jueces para el ingreso en esta Corte Suprema y dice, es de buena fe esperar a escuchar su opinión y no consolidar situaciones de hecho que condicionen su capacidad de decisión. Es decir, él quiere que se frene todo en la Corte Suprema de Justicia hasta tanto y en cuanto se resuelva esto. Algo que parece, por un lado, descabellado y por otro, si estuvieran pronto a entrar, puede tener cierta lógica diciendo, che, no cambiemos tanto que ahora va a cambiar toda esta conformación porque vamos a hacer 2 y 2, ¿no? Ahora, lo cierto es que eso consulté a fuentes del Senado, de la Cámara Alta, y no está cerca de pasar. Es decir, me parece que más bien Lorenzetti lo que está haciendo ahora es mostrar su disconformidad con sus colegas e intentando reposicionarse de cara a lo que viene, que no parece nada fácil en este consejo, en este contexto. Y dice Lorenzetti también con respecto a este nuevo portal, repito, es una resolución que fue publicada en el Boletín Oficial, ya está, es oficial. Bueno, dice que hay una colisión de funciones internas porque dice que las funciones previstas para este portal se encuentran ya previstas para el SIG que creó justamente el propio Lorenzetti, ¿no? Que fue presidente de la Corte durante 10 años. Por eso, podemos ver la siguiente placa, propone él desestimar la propuesta de la Secretaría de Desarrollo Institucional, dice, y que se tiene que canalizar la política comunicacional de la Corte, ¿por dónde? Por el Centro de Información Judicial. De vuelta, por el SIG. Bueno, esto no se puede disociar de esta elección que hubo en la última reunión de acuerdo, que se va a hacer efectiva a partir del 1 de octubre y que se va a extender por los próximos 3 años. Me refiero a Rosati presidente, Rosenkrantz vicepresidente. De hecho, en esa votación que se pudo hacer gracias a Maqueda, Lorenzetti se abstuvo de votar, pero el día siguiente dio una entrevista y sentó posición. Recordemos qué decía Lorenzetti respecto a esa elección. A ver. Hay que aclarar lo siguiente, si ingresan los 2 miembros nuevos, y cuando se dice que es una corte en transición, ¿qué significa? Bueno, pasamos de 3 a 5, y bueno, habrá que elegir de nuevo las autoridades. ¿Por qué? Porque la Corte tiene mucha libertad para elegir las autoridades, lo decidimos nosotros, con 3 firmas, tanto el plazo puede ser de 1 año, de 2, de 3, puede ser rotativo. Y hay que ir buscando mecanismos, obviamente cuando entren los nuevos ministros, bueno, elegiremos, discutiremos. Sí, lo escuchábamos a Lorenzetti, bueno, él le está hablando de que van a entrar estos 2 nuevos postulantes del gobierno, repito. Las fuentes que consultan en el Senado es que, al menos en el corto plazo, eso no va a pasar. Así que la Corte se tiene que ir preparando para funcionar con 3 integrantes, al menos, repito, en el corto plazo. Y recordemos, se van a necesitar 3 votos, es decir, los votos de los 3 para poder sacar fallos. Si no hay consenso, va a haber que llamar a conjueces, a presidentes de las cámaras federales de todo el país para poder conformar votos, para poder sacar adelante, bueno, los fallos que la propia Corte decida abordar. Así que, bueno, este es el escenario que se viene y este es el clima interno que atraviesa el máximo tribunal del país. Un desastre, la verdad, cómo está funcionando. 3 personas, 2 se no, están peleados entre ellos. Es el principal órgano judicial de Argentina. Es muy serio lo que está pasando. La cabeza del Poder Judicial. Y hay que ver qué pasa con la Corte 2025, con esta Corte que va a quedar reducida, porque el gobierno ya está reconociendo por primera vez que están frenadas las negociaciones para que Ariel Lijo y Manuel García Mansilla se han aprobado sus pliegos para que ingresen a este tribunal. O sea, pareciera que esta Corte va a quedar así. A partir de diciembre, chiquitita, una corte reducida que no va a poder ni funcionar. Porque hay una interna ahí donde el gobierno no quiere negociar, le dice a la oposición, le dice, no, primero los 2 jueces y después vamos a ampliar la corte. La oposición le dice, no, ya está,
listo, vamos a ampliar la Corte. Ayer el radicalismo salió con un comunicado sobre el tema, le pide perspectiva de género a la nueva Corte. Ya se le plantaron varios, digo, si en un momento había el pro de Macri no quiere, el kirchnerismo tampoco. El chiquitito pro de Larreta tampoco Claro. lo quiere al hijo. Bueno, la UCR, el kirchnerismo ahora que le dice, y la verdad que primero conseguí No, votos, bueno, me lo Villarruel, también Villarruel. Poltroni. Hoy una O sea, alta está fuente del difícil. gobierno, Está yo muy hablé este tema en Casa Rosada, me dijo, a Macri con un Pichetto empoderadísimo y como sabe manejar todo, le costó 6 meses. Imagínense a nosotros lo que nos va a costar. Estamos yendo uno por uno. Hoy hubo una reunión importante sobre este tema entre Ezequiel Atauche, senador de la Libertad Avanza, y una especie de virtual jefe de ese bloquecito de la Libertad Avanza, con Santiago Caputo y Sebastián Amerio, que es el número 2 de Cuneo Libarona, que es el que está moviendo todo este tema de la Corte. Están viendo dónde pueden tocar, pero dicen no Hoy me tenemos pareciera que posibilidad. más acá, ¿eh? año electoral, después del año que viene. Ahora, Sí, perdón, recordemos difícil. Es verdad, que claro. la Corte tiene para tratar el decreto 70-2023, ¿no? Que es Claro. la matriz de este gobierno y que lo tiene desde finales del año pasado y decidió no hacerlo, también un gesto hacia el gobierno, pero bueno, hay que ver cómo se planta de cara a lo que viene. Bueno, en un ratito nada más seguimos con la info judicial. Flor, ¿qué está pasando con la pobreza? Bueno, subió al 52,9% en el primer semestre de este año. ¿Sí? Los primeros 6 meses del 2024 es una suba del 12,8 puntos porcentuales en relación al primer semestre del 2023. Similar pasó con la indigencia, estamos hablando del 18% de crecimiento o personas que están en situación de indigencia, o sea que sus ingresos no les alcanza para cubrir ni siquiera una canasta básica de alimentos, y es un crecimiento de 8,8 puntos porcentuales en relación al primer semestre del 2023. Y la Como canasta son básica de números- alimentos son alimentos que satisfacen las calorías necesarias para sobrevivir. No estamos Exactamente. hablando de una canasta Claro. rica, variada, nutritiva. Estamos hablando de calorías para sobrevivir. Exactamente, y estamos hablando, porque a mí cuando hablamos de estos temas, más que pensar en porcentajes, me gusta más hablar en cantidades de personas, son 24,9 millones de argentinos y argentinas que están bajo esta situación. O sea, es más de la mitad de la población. Vamos a ver primero tres gráficos que quiero compartir con ustedes para que tengan una referencia de este crecimiento tan fuerte que se llevó adelante durante las políticas de este gobierno, porque si algo que me parece que a esta altura tiene que quedar claro es que toda política económica, ya sea fiscal, ya sea monetaria, ya sea cambiaria, tiene que tener como fin mejorar las condiciones sociales para que sea efectiva esa política. O sea, cuando hablamos de que hay superávit fiscal, ese superávit fiscal lo vamos a celebrar y va a ser efectivo siempre y cuando mejore las condiciones de vida de la población. Si no, la verdad es que me parece que no resiste mucho análisis el brutal ajuste que estamos transitando para después tener estos números que están viendo ustedes en pantalla. Miren el crecimiento en el primer semestre del 2024, que en este punto, por más que el discurso del gobierno pueda llegar a ser que es la herencia recibida, hay una realidad. Son los 6 meses de gestión de Javier Milei. Digamos, no hay discusión en este punto. De hecho, si ustedes comparan, es lo que yo les decía, no estaba en el 40,1% en el primer semestre del año 2023, y fíjense en la suba, por ejemplo, en relación al primer semestre del año 2017, que estaba en el 28,6%. Luego vemos cómo el primer semestre del 2023 asciende al 40%, que es más o menos el porcentaje que deja el gobierno pasado, o sea, también es un escalón más, digamos, ¿no? Pasamos del 28-30 al 40%, y finalmente, entonces hablamos de este 52,9%, pasemos a la siguiente placa, en donde vamos a ver algo similar con la indigencia, ¿no? Casi Un que crecimiento duplica, muy fuerte. ¿no? Casi que duplica, sí, la verdad es que la situación, bueno, me parece que los porcentajes se ven ahí bastante bien. Pasemos a la siguiente placa, así podemos ver lo que sucede con la indigencia, que es, insisto, algo que se ve bastante similar. 9,3%. Ahí sí duplica, exacto, mira. No, ahí te triplica. 9,3% primer semestre Con el inicio de la cadena. con el inicio, sí, 9,3 al 18%, sí, un salto muy fuerte. Y miren, por ejemplo, el primer semestre del 2017 estaba al 6% la indigencia. Con Macri. Con Macri, primer semestre del 2018, 5%. Y te doy un Con el agravante, gobierno de y te doy Mauricio un agravante Macri. con el tema de la indigencia, ¿eh? Es la falta de alimentos en los comedores.
Porque Claro. la indigencia es que no tenés para morfar. O sea, es ese dato que dio UNICEF el mes pasado, que habló de la cantidad de, no sé, 1 millón y pico de pibes y pibas que se van a dormir sin comer. Es eso. Y el gobierno, la respuesta a eso es cerrar los comedores y dejar la comida en los galpones y no repartirla. Claro, porque O no sea, solo es que hay más el nivel de crueldad es una cosa, ¿no? No, y Cuando no ves eso. implementar y no ejecutar los programas alimenticios de todo el país. Ah, es verdad. Claro, porque Es no verdad, solo es también. que hay más pobreza, sino que los pobres son cada vez más pobres. O sea, es terrible. Porque esto es eso. Es básicamente que los pobres se Sí. cayeron aún más todavía. A ver, Claro, está bien. algunas cuestiones importantes me parecen en el análisis. Primero, en Argentina la pobreza se mide por ingresos. Como bien decía el profe, hay una canasta básica de alimentos que al mes de junio, porque son los datos del primer semestre, estaban 363.000 pesos aproximadamente. Lo que marca la indigencia es que hay un universo de personas que no tienen los ingresos necesarios para cubrir, o sea, no tienen 363.000 pesos al mes para adquirir los alimentos que están dentro de esa canasta. Entonces ahí te marca cuál es el nivel de pobreza. En cambio, de indigencia. La pobreza también contempla los ingresos del hogar por el equivalente de adultos que conviven en ese hogar, que en ese momento estaba por arriba de los 800.000 pesos, que es lo necesario para no estar bajo la línea de indigencia. Esa es la medición por ingresos. Pero después hay otro tipo de pobreza que me parece que es incluso más interesante, porque esto es bastante arbitrario. ¿A qué me refiero? A que si vos tenés un ingreso que supera los 363.000 pesos, pero cobrás 364.000 pesos, para el INDEC no sos indigente. Claro. Pero 1.000 pesos no te hace la diferencia. No. Entonces, es un análisis bastante arbitrario que tenemos de pobreza. Es interesante poner el foco en la pobreza estructural, que es un poco lo que también marcaba Johnny. ¿Qué es la pobreza estructural? Es en cuáles son las condiciones sociales en las cuales viven aquellos hogares que están bajo situación de pobreza. Si tienen acceso a internet, si tienen red de cloacas, si tienen red Agua de gas, potable. si tienen agua potable, si pueden llegar a la universidad, si van al primario. Esa me parece que también es el análisis que hay que complementar, Claro. más allá de los De los ingresos, claro, En la está CELAC, estaba Serrano Mancilla, había hecho hace unos meses un informe en donde hablaba de la pobreza y decía, si nos vamos ¿qué es esto que vos decís? Superás por un poquito la línea que divide la pobreza de la no pobreza, pero es tan ínfimo, la verdad, que no te cambia. Si nos fijamos, dice, estamos hablando de más del 70%. Claro. De la población Bueno, argentina. hay una realidad Mirá. que nos sorprende mucho cuando analizamos qué pasa con los ingresos. Esto es un informe que recién sacó el Centro de Economía Política Argentina. ¿Qué es lo que marca? Bueno, miremos qué pasó con los ingresos. Tenés la jubilación mínima, que perdió casi 19 puntos de poder de compra primer semestre del 2024 versus primer semestre del 2023, jubilación con bono incluido. Si mirás la evolución del salario mínimo vital y móvil o los trabajadores no registrados, porque generalmente los hogares que tienen mayor incidencia de la pobreza están laburantes no registrados, tuvo un crecimiento del 30%, o sea, tuvo una pérdida de poder adquisitivo del 30% entre un semestre y el otro semestre. Entonces, claro, cuando vos ves los números, y tiene lógica que estemos con estos valores de pobrezas tan elevados. Vos sabés que, perdón, ¿no? Pero, Sí. No, porque me acordé, digamos, cuando explicaste lo de los ingresos, me acordé de un informe que hizo el Banco Mundial en 2012 sobre la situación en la Argentina. La noticia para el Banco Mundial fue la siguiente, porque acá la encontré. 2012, profe. 2012. Argentina duplicó su clase media en la última década, dice el informe del Banco Mundial. O sea, y cuando dice clase media, ¿qué dice? Accedió a servicios públicos de calidad, agua, cloaca, etc. Eso es central para calificar a alguien de clase media o no de clase media, según los parámetros que es el fondo. No es solo ingresos. Y dice, mejora en cloacas, agua, y también igualdad de oportunidades en la política pública, acceso a la protección social, el tema de la jubilación, la inclusión jubilatoria, y el tema de la educación. Digamos. Esos son los elementos que tuvo en cuenta el Banco Mundial para decir, esa gente ahora es clase media y no pobre, en 2012. Por eso me parece central entender esto. Sí, yo quiero ver acá hacer un análisis. ¿Pero por qué lo digo? Porque el gobierno además lo que hizo es eliminar la obra pública, además de todo eso, ¿no? Quiero hacer un análisis que me parece que es importante para pensar hacia adelante. ¿Cuáles son los dos factores que mejoran la incidencia de la pobreza en cualquier país del mundo? El crecimiento económico y la distribución. Bien. Ambos deberían ir de la mano. Hay una
un economista, Luke Anderson, que es fundacional, digamos, en escribir estos temas relacionados a la pobreza y cuáles son los factores que mejoran los niveles de pobreza. Escribió un artículo en el año 1964 en Estados Unidos que marca que la economía creció mucho y ese crecimiento permitió mejorar los niveles de pobreza de quienes, de aquella población que era que estaba en situación urbana, digamos, en centros urbanos, no en centros rurales, que eran blancos, que eran menores de 65 años, que tenían, por ejemplo, accesos en ese momento al secundario, ¿no? Entonces, bueno, el crecimiento permite mejorar las condiciones de un grupo poblacional, pero no llega del todo al resto, ¿no? En este momento, negros, mayores de 65 años, que están en zonas rurales. O sea, el crecimiento económico en un momento encuentra una resistencia. Y entonces acá entra la otra pata importante, que es la distribución. Si ese crecimiento no se distribuye, no vas a llegar, sobre todo los hogares más pobres dentro de los que están en la línea de pobreza. Y hay un análisis que ha seguido SAC, que lo que marca es que la pobreza entre el 2003 y el 2017, que en ese periodo se reduce 28 puntos porcentuales la pobreza, porque estaba por arriba del 50% y se reduce al 20 y pico de %, lo que explica es que gran parte de la reducción de la pobreza se explica por el crecimiento, pero encontró un límite ese crecimiento y que después permitió mejorar las condiciones de la pobreza, principalmente porque se mejoró la distribución, que es lo que mejoró sobre todo el último periodo del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y cierro con esto que también es interesantísimo. Julián Sicari escribió un libro que se llama Crisis Económicas Argentinas y hoy hablaba cuando salieron estos datos y me marcaba algo muy interesante. La pobreza fue creciendo y fue dejando cada vez un piso estructural más elevado. Miren estos datos. En el año 1900, en la década del 1970, la década completa, la pobreza promedio era del 5,7%. En la década del 80, el promedio de la pobreza era del 20%. En la década de los 90, el promedio de la pobreza era del 26%. Fíjense cómo todas las décadas vamos subiendo un escalón más. En la década del 2000, el promedio fue del 36%, principalmente por 2001 y 2002, ¿no? Y ahora ya estamos en el 52,9%. ¿Cuál es el análisis que hace él? Que las recurrentes crisis económicas, las devaluaciones, la aceleración de la inflación, la pérdida de poder adquisitivo, hizo que todo el tiempo estemos en un escalón más alto de pobreza y que sea muy difícil después, si bien se mejoran las condiciones en determinados gobiernos progresistas, como por ejemplo el último gobierno de Cristina, es muy difícil después volver al escalón de pobreza que estábamos antes. Bueno, me parece que estos son parte de los análisis, porque además después hay mucha hipocresía, y esto lo digo con todo respeto, pero cuando uno escucha muchos análisis que dicen, se indignan ahora con los números de pobreza, ¿no? Se indignan algunos canales, algunos medios de comunicación, 53, ¿cómo puede ser? Ahora, después cuando planteas una política distributiva, como por ejemplo aplicar un ingreso de los que más tienen para mejorar la vida de los que menos tienen, no. Eso no Comunista. queremos. Eso no queremos. Bueno, explícame entonces cómo vas a mejorar Claro, los números bien, de la está muy pobreza. En fin. Impecable, muchas gracias Flor. Y claramente una de las cuestiones centrales de todo esto va a ser la organización y cómo se puede articular, ¿no? Frente a las políticas del gobierno. Esta semana se firmó el Tratado de Integración de la Región Litoral, que me parece interesante porque una vez más vamos a ver cómo hay, en este caso, gobernadores de distintos signos políticos que empiezan a articular para exigirle determinadas cuestiones al gobierno nacional. Por la región litoral están Corrientes, está Santa Fe, está Chaco, está Entre Ríos, está Misiones y está la provincia de Formosa. Tenés peronismo, tenés radicalismo, tenés PRO, tenés también fuerzas provinciales como sucede en Misiones. Esto se firmó en la provincia de Corrientes y se crea de este modo un bloque regional para impulsar, por supuesto, la economía de esa región, desde la industria, la productividad, la cuestión política, la cuestión social, entendida desde estas provincias, desde esta región del litoral, pero además también, sobre todo, intentando destacar algo que a este gobierno claramente no le interesa, que es el federalismo, ¿sí? Nos hemos dado cuenta que Javier Milei no es una persona que esté interesada en fomentar el federalismo y le están exigiendo, le van a exigir, así como ha pasado con el Norte Grande, la región litoral le quiere exigir al gobierno nacional que en el presupuesto, que en las leyes que se discutan, ¿sí? Se van a meter puntualmente con la discusión de distintas leyes para que se garantice también el federalismo en las normas, la legislación que salga aprobada del Congreso de la Nación. Esto es realmente clave para ver cómo se articulan
las necesidades de cada una de las regiones de nuestro país. Una de las personas presentes, como decíamos, es Gildo Infran, gobernador de la provincia de Formosa, que pidió un federalismo real en la República Argentina y pidió también, o por lo menos deseó, que el presupuesto 2025 no se apruebe. Recordemos que Javier Milei, cuando presentó el presupuesto, y con presentó el presupuesto estoy siendo muy generosa, pues no presentó absolutamente nada, dijo que las provincias tenían que hacer un ajuste de 60.000 millones de dólares, que después del propio gobierno lo relativizaron, pero realmente es un ajuste que hoy las provincias no están dispuestas a hacer. Entonces, por eso es que Infran dice que espera que el presupuesto no se apruebe. Veremos si también el resto de las provincias opina lo mismo que este gobernador de Formosa, que encima inauguró esta semana la hora 1505 en materia educativa en la provincia de Formosa, beneficiando a más de 800 personas, 800 alumnos allí en la provincia, y él dejó un mensaje muy claro, ¿no? Es el contraste entre el Estado que falta a nivel nacional y qué es lo que puede hacer un Estado presente, en este caso, en la provincia. Y miren lo que se preguntó Infran en este acto. ¿Saben cuánto se endeudó la nación en 9 meses? 82.000 millones de dólares. ¿Conocen alguna obra que se haya hecho con eso? Pregunten dónde está, qué pasó con eso. Bueno, estas son las cosas que también nos tenemos que preguntar nosotros y prestarle atención para ver qué es lo que se está haciendo con el dinero aquí en la República Argentina y cómo no se está haciendo absolutamente ninguna obra. Así que para prestarle atención a esta articulación regional de los gobernadores, en este caso del litoral de la Argentina. Yo creo que necesito ir al médico. Así que antes vamos al médico, dale. ir a tomar el colectivo, vamos a un breve corte. Dale. Tenemos dos plaquitas, una es la de supermercados que salió ayer por parte del INDEC y se ve esa caída en la variación intermensual y sobre todo la caída del 12,3% en la interanual. Hay un dato que llama la atención en esto de las ventas de supermercado, que es cómo cae el volumen en el medio de pago de efectivo. O sea, crece mucho el pago con tarjeta de crédito para pagar la compra de supermercado. O sea, es un problema porque la compra del supermercado es un gasto, obviamente, corriente. Entonces, ¿qué pasa? Vos te estás endeudando hacia el próximo mes y el próximo mes vas a volver a ir al supermercado y así sucesivamente. Entonces, trae o prende una alarma para los sucesivos meses. Y después, cuando vamos a la placa de autoservicios mayoristas, el dato relevante acá es que lo vuelve a llegar. Obvio que la caída en autoservicios mayoristas es más fuerte y es lógico porque hay que pensar al autoservicio mayorista como el del consumo de cercanía. Entonces hay una diferencia entre cuánto cae el consumo de supermercados más clase mediero, si se quiere, y cuánto cae el autoservicio mayorista más popular. Y ahí la caída es del 1% intermensual y volvemos a niveles de septiembre de 2019. Decir lo que quiera, querido. Gracias a Dios volvió la libertad. No. Antes teníamos que decir persona en situación de apunamiento si era alto. Unos eufemismos. Tía, ¿cómo llegó tía hasta acá? En Didi. ¿En moto o en moto, querido? ¿Didi Moto? En Didi Moto, es más barato, sí. ¿Y le ponen el casquito? Y por eso el pelo... Por eso te quedó haciendo el look. Sí. ¿Y eso que se puso abajo qué? Esto es porque un chaleco de fuerza frío. tiene. No, yo porque le copio el look al presidente. Me gusta cuando habla así. Eso. Porque el presidente usa chalecos de todo tipo. ¿Y por qué se pone eso adentro? No, él tiene, para el día uno antibalas. ¿En serio? Es el segundo líder del mundo mundial de la derecha. No, lo dijo él mismo. Bueno. Yo fui pero qué, a ver, ¿qué más fuente que la que él? Vos periodista, dicen, dijeron que sos el segundo líder del mundo. ¿Esto es verdad? Sí. ¿Más periodismo que eso o no es así? No. Ustedes son los periodistas. El presidente Javier Milei por primera vez ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Un poco ya se preveía por dónde podía ir. De hecho, ayer comentábamos esta primera decisión anunciada por la canciller Mondino acerca de que Argentina abandonaba esto que se denomina el Pacto del Futuro, una cantidad de acciones que proponen las Naciones Unidas a los países que la integran. Hubo muy pocos países que abandonaron ese pacto del encuentro. Algunos de ellos aparecen como enemigos de gobierno, ¿no? Rusia, Irán, bueno, entre los países que abandonaron el pacto del futuro. Y hoy apareció Milei, un poco se decía iba a ir en la línea aquella que había planteado en Davos, muy en contra de la Agenda 2030, diciendo que las Naciones Unidas estaban copados por los cooperativistas y los socialistas. ¿Te acordás las cosas que había dicho? Sí. Bueno, hoy fue más o menos por ese lado. Sí, señoras y señores. Mucha salud para vos, Carla. ¿Sí? Necesito. Y acaba de llegar una información que por lo menos me demanda. Ojo con esta información que le acaba de llegar a Carla. No vamos a decir nada ahora. Nunca. Pero puede haber. Nunca. Pero le mando un saludo a mi mamá que está mirando Argentina Política. Es un saludo a la mamá. No, le mandamos un saludo. Un saludo muy grande. Para la mamá esta sala de operaciones va dedicada a la mamá de Carla. Sí. Bienvenido, doctor. ¿Cómo le va? Un placer. ¿Andan bien de Lo voy a salud? saludar. ¿Cómo anda? ¿Andan bien de salud? Sí. Mira, hoy no estornudó ni nada. Hoy no me estornudó la Si Carla. anduvieran mal igual, yo no tendría nada que hacer, porque soy un doctor. Te mando salud emocional. Tampoco puedo hacer nada. Tampoco, porque pero doctor, ¿para qué soy sirve usted? psicólogo. Bueno, para traer operaciones médicas. Nada más. Y acá, la verdad que estoy muy contento hoy. Estoy bien. muy contento, porque pese a todo lo malo, ustedes vienen hablando de todo lo malo a lo largo del programa, Sí, es yo verdad. traigo una buena. Bueno. Mirá, Volvió alguien, volvió alguien. Bien, bien. ¿quién volvió? Volvió alguien muy querido por la sala de operaciones. Qué bueno. ¿Quién volvió? Volvió el consultor Oliveto. Uy, me encanta ese. Acuñador del ¿Cómo era la término frase? ¿Cómo era? recesión con ilusión. Me encanta. Recesión con Ustedes Me encanta. Necesito una remera. Recesión con ilusión. Me veo caminando en la calle por eso. Ustedes saben que empezamos el Igual año. ahora ya pasaron 9 meses, está Y difícil. por eso, él se va dando cuenta de que lo que veía a principio de año, que uno dice, hay una recesión de la concha de la lora. Qué ilusionado que estoy. Es un término científico, No Carlos. entendí bien. Es un término científico, por eso lo entendimos. Qué ilusionado que estoy. Claro, Se sí. ve que él medía eso. Bueno, evidentemente ¿No está más ilusionado? ya no estaba la gente más ilusionada. Escuchen, ¿Quién lo hubiera porque aparte pensado? dijo que había algo así como inestabilidad con fragilidad, ahora lo vamos a escuchar bien. Eso ya lo había detectado hace un par de Es muy malo, meses. inestabilidad con fragilidad. No me acuerdo bien la frase, pero la vamos a escuchar. Esa la tiró hace un par de meses. Y ahora Hay que vuelve, juntarlo con la Kunza y que hagan No. una brainstorm se arma un y ahí quilombo sale una bárbaro. cosa terrible. Que no se Me te caiga el encanta. celu, Carla, es muy importante, porque no lo vas a poder reponer. Bien. Escuchemos a un amigo de la sala de operaciones, Oliveto, estuvo en La Nación Más, habló, recordó la recesión con ilusión y dijo, qué lejos quedó eso. Ay, ay, ay. Creo que Javier Milei trabajó sobre eso y lo llevó a un esquema casi punk, ¿no? Rompan todo, ¿no? A un límite extremo, cosa que veníamos viendo en cómo la sociedad aceleraba en ese sentido, con lo cual... Interesante lo del punk. Sí, ¿no? claro, porque fue así, Luis. Nos decían, rompan todo. Pero señora, ¿se puede romper su casa? No me importa. Rompan todo. Es la única manera de arreglar las cosas. Y hubo mucha gente que lo acompañó. Hubo mucha gente que lo acompañó. Ahora, yo lo que diría es, hay un cambio, claramente. Tengamos en cuenta algunos matices, ¿no? Porque no todo está igual, pasaron 9 meses. Yo vengo insistiendo desde febrero con esto de la recesión con ilusión, como el clima de época que define el 2024. Lo que nos empezamos a encontrar en junio, julio fue una nueva música que empezaba a cruzar esa, que era fragilidad con ansiedad. Claro. O sea, empezó cierto orden de ansiedad, que es lo que ahora están reflejando las encuestas, todavía en un altísimo nivel de aprobación para un presidente con un ajuste de la magnitud que tuvimos Claro que este año, ¿no? Fragilidad con ansiedad, me gustó Sí. eso. Igual te digo una cosa, Soy ¿no? yo un A favor lunes. de Oliveto. Oliveto, quiero Sí. decirte una cosa.
sentarse en una mesa con Kavak, Majul y Florencia Arieto, hay que estar ahí, ¿eh? No es fácil. Yo a mí me da miedo, me daría miedo decir algo inconveniente y que Arieto saque una metralla y empiece tú. Directamente, porque aparte ella tiene fuentes a uno. Sí, ¿te acordás? claro, ella es una cosa. Saca la metra y barre. ¿viste? Impresionante. Él dijo, lo que dominaba el clima de época del 24 era recesión con ilusión, pasaron cosas y fragilidad con ansiedad. ¿Te representa vos? Sí, los lunes hoy, esa. Frágil y ansiosa. Estás en todo. sintonía con la sociedad. Y fíjate lo que decía al principio. Fíjate lo que decía al Enfurecida y principio. tranquila, pero ella es frágil y no sé. Al principio decía, Milei es un presidente punk. Él dijo, vengo a romper todo. Y él dice, pero señora, se puede romper su casa. Rompan todo. Como que alguien avisaba, señora, ¿se acuerdan la campaña del miedo que ellos decían? Sí, veníamos tremendo. avisando, che, van a romper todo. Señora, se puede romper, rompan todo. Bueno, está rompiendo todo, así estamos. Bueno, Frágil y hay una ansiosa. de Milei muy buena con Seyman que Sí. dice... Que estalle. Que estalle, ¿pero qué es eso? Que estalle todo. Que estalle quiere, dice la economía, sí, todo, que estalle. todo, es eso. Bueno, Bien. bien votado. La economía, números, en la Nación Más, cae. Toto Caputo tuiteó ayer el EMAE, el estimador mensual de actividad económica, que había dado 1.7 arriba. Ah, mira. Y claro, Paulino Rodríguez se mete un poquito en el número y dice, claro, lo que pasa que lo que subió es la agricultura y la minería, pero industria, construcción, consumo, subió. todo el resto cayó. ¿Para abajo? ¿Pero Para cómo abajo. va a decir eso, Paulino? Cayó para abajo. Y a que no sabes... No cayó para arriba, ¿estás seguro? No, como un piano. A que no sabes dónde se genera el empleo. ¿Dónde? Y en los que cayeron. Escucha. La economía, a 9 meses de la gestión de Javier Milei, también tiene un comportamiento errático. Hoy abundaron datos económicos de todo tipo, calibre y color que muestran un poco ese comportamiento errático. Primer dato, INDEC oficial. ¿Qué pasó en el mes de julio con la economía? Crece respecto a junio, pero cae en términos interanuales. Crece 1,7 contra el mes anterior, cae 1,3 respecto a julio del año pasado, tendencia ciclo 0,3 abajo. La economía que está cayendo más de un 3% en el primer semestre. Este es un dato del estimador mensual de actividad económica que dio a conocer el INDEC, dato oficial. La mayoría de los sectores, pese al alza, caen, no suben. Porque agro y minería explican por qué el promedio da 1,7 arriba en julio respecto a junio. Pero construcción, industria, comercio minorista, consumo todavía está por debajo, con cifras de caída incluso de 2 dígitos en el caso de la construcción o la propia industria. Bueno, lapidario, Paulino, hablando de los números, como debe ser. En todos los otros Paulino, programas, no le hagas eso a Caputo. en todos los otros programas estuvieron hablando de aerolíneas, Viró, Sí, claro, el daño que le hacen a Rico, Argentina. sí, Acá Paulino Cristina, se claro. metió un poquito en los números y dejó al descubierto el festejo que había hecho Caputo, porque festejó el número ese intermensual y quedó al desnudo. Ahora, ¿se entiende eso? La que lo explicó muy bien fue Cristina con el tema de la minería. Claro. Dijo, no nos convirtamos en una Potosí. O sea, crecen los números de la economía, pues se están llevando. Se llevan el oro, se llevan el litio y se va. Y vos decís, el número es alto, sí, pero lo ganan las empresas y a vos te queda el problema ambiental y además no te queda nada. No, Se lo incluso, lleva. incluso si mirás Es un el crecimiento del PBI tampoco por sí solo dice nada, porque en los 90 creció el PBI. Ahora la distribución, ¿cómo estaba? Crecía, pero para unos pocos nada más. Bueno, desde ya adelanto que la sala de operaciones mañana va a ser de antología, porque estuve ahí viendo lo que está con el sucediendo. número de pobreza es una... Están haciendo unas Sí, me volteretas imagino, para me echar la imagino. culpa al kirchnerismo, pero no pueden ocultar. No pueden ocultar. El gobierno aparte se encargó de publicar la foto con el perrito, al mismo horario que el número de verdad. pobreza, fotito en el balcón con Susana Jiménez. Parece que eso no cayó bien, así que desde Parece ya que adelanto, mañana sala de operaciones, lo tratamos todo. Cierro con este, no lo quería dejar pasar porque habló el Papa Francisco, ¿se acuerdan? Habló de la represión del gobierno de Milei. Y escuchen este argumento de Novarecio, porque no tiene ningún sentido. Él va a intentar hacer una defensa de la policía atacando al Papa Francisco y diciendo que la policía defendió a un papa, a Juan Pablo II, de un atentado. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No tengo nada más pálida idea, hermano. Yo simplemente traigo esto porque cuando de comparaciones se trata, Luis Novarecio, un especialista seguro que no Sí, es. claro. Escuchémoslo. No. A mí lo que me impacta es la demonización que se hace de la policía. Que el Papa diga, en cambio de atender el reclamo, poner a la policía. Yo insisto, Mohamed Ali Akka atenta contra el Papa Juan Pablo II y casi lo mata. Y si no es por la policía que interviene, el Papa Juan Pablo hubiese sido muerto.
Después vino el perdón clásico de los católicos, que la verdad que yo admiro esa grandeza. El Papa Juan Pablo II fue a verlo a la cárcel, a Acá, y le pidió disculpas. Bueno, pero mientras tanto la policía le salvó la vida. Digo, la cosa de demonizar a la policía me parece increíble. Sí, Por si no se entendió, estaba intentando defender a la policía que reprimió jubilados comparando a la policía que defendió al Papa Juan Pablo II de un atentado. Una barbaridad. Vale todo. Vale todo. ¿Lo podríamos haber puesto en burradas? Podría haber ido, tranquilamente. Y tranquilamente, yo les quiero preguntar a ustedes, ¿ya tienen planes para este fin de semana? No, porque yo tengo un planazo para ustedes. Parece que te va a estar zarpado este fin de semana. Re lindo para salir, para disfrutar. Y la hora del té a mí me parece mágica. Este domingo a las 4 de la tarde en San Telmo va a estar nuestro querido amigo Agustín López Núñez junto a Patricia Malanca haciendo el asunto. Los dos, mirá, Pat Malanca. Tenemos, este domingo que pasó y queda este domingo, 29 de septiembre a las 4 de la tarde en Pista Urbana, Chacabuco. 874, que esto queda ahí en San Telmo, encima pueden ir a pasear, el domingo va a estar precioso. Las entradas la pueden comprar en elasuntomusica.com, así que no se lo pierdan, garantizado. Con Paula Dabando en el piano que la rompe, también. Los tres, impresionantes. Impresionante, así que vayan a ver El Asunto este domingo en San Telmo y vayan ya a nuestro canal de YouTube porque les quedan los últimos milisegundos para elegir la burrada de Argentina Política. Tenemos 4 nominados como siempre, Manuel Adorni y Los Terroristas, porque hay que ser cautos con lo que está sucediendo en Córdoba, pero atención porque puede ser un acto de terrorismo. Buena pregunta de John Eguier, Javier Milei no saluda a los bomberos, que había todo un operativo desplegado para recibir al presidente de la Nación, y él siguió de largo como si nada. También el presidente de la Nación, en lo importante, pues se viraliza un video de un recorrido por una casa que la asesora inmobiliaria dice que compraría a Javier Milei, y el presidente, que tiene 53% de pobreza en la Argentina, ¿qué decide hacer? ¿Ocuparse de eso? No, responderle a la señora y denunciarla también por dar información falsa. Y los falsos hijos para no trabajar porque alguien tiene que encargarse de la mafia de las embarazadas, señores, que quieren ese estar último me encanta. Me encanta. Con Lo que pasa es que familias. Adorni me puede, boludo. No puedo creer lo de Adorni. Lo del terrorismo me gusta. Siempre hace lo mismo. O sea, no me gusta el terrorismo. Aparte quedó en responder nuevamente. Dijo, yo te voy a averiguar. Siempre dice lo mismo. Pero debe tener una lista. Vamos todos con Adorni y el No, yo voy terrorismo. con Milei en la denuncia de la casa porque me parece impresionante. Sí, a mí también me gustó Milei en la denuncia de Milei, la casa. casa, Adorni, terrorismo. ¿Saben qué? No importa lo que hayamos elegido. ¿Cómo no sé. importa, Y Carlos? bueno, chicos, ya tienen... Bueno, pero era solo por cortesía. Lo que importa es lo que eligen ustedes del otro lado, el pueblo de Argentina Política, y ya hay resultados oficiales que llegan desde el centro de cómputos. Mirá vos. Milei no saluda a los bomberos. Milei no saluda a los bomberos. Qué mal que nos fue John, 8% Sí, sabemos. un desastre, pero bueno, a veces Bueno, pasa. pero pará, ayer perdió Lilia Lemoine, hoy pierde Manuel Adorni. ¿Acaso están Cambio de época. empezando a temblar las Hay- banderas de hay un esta cambio de sección? época. Hay un cambio de época. Acá hay cambio de programa. Ah, mirá. Porque ya viene Claudio Villarroel con detrás de lo que vemos. Pero volvemos nosotros. Estás muy rápida. Sí. Estás veloz. Sí, a las 9 de la fuerte. noche que tengo que agarrar el colectivo. Estás veloz. Pero escúchame, mañana vamos a volver. Creo que sí. estimo que Siempre sí. estamos volviendo a las 7 de la tarde, a las 19 horas. Mañana acá nos volvemos a encontrar en Argentina Política. Chau. Chau. No toca botón.